principal de la filosofía moderna. Esto todo lo debemos saber. Y si no sabes esto, no tienes ni la menor idea de qué hemos llevado. Vamos. ¿Cuál es el tema principal de la filosofía moderna? ¿De qué está hablando la filosofía moderna? ¿De qué habla Descartes, Lutz, Hume? Y hoy día vamos a hablar de Kant. Claro, del origen del conocimiento, el origen, el fundamento, el principio, la base, la fuente del conocimiento humano. ¿Se entendió hasta ahí? Es la fuente, el origen, ¿no? Mientras que para los racionalistas, ¿sí o no? A ver, ¿qué proponen los racionalistas? Si el tema principal de la filosofía moderna es el conocimiento, ¿qué proponen o qué dicen los racionalistas sobre el conocimiento? Si el tema principal es el conocimiento, ¿qué dicen los racionalistas sobre el conocimiento humano? ¿Qué dicen ellos? Para los racionalistas, jovencitos, claro que el conocimiento, como dice Joseph, es que se conoce mediante la razón y se conoce todo mediante la razón. ¿Se entendió? Ejemplo, Descartes, con la razón podías conocer la naturaleza, a Dios y el alma, ¿verdad? ¿Sí o no? Y también que se nace con ¿qué? Se nace con el conocimiento. Claro que el conocimiento es a priori. ¿Qué significa lo a priori? A priori significa antes de la experiencia, antes que uses los sentidos, antes que tengas una experiencia, el hombre para estos filósofos, ¿sí o no? Ya posee el conocimiento. Como dice Stephanie, son innatos, innatos a priori. ¿Antes de qué? De cualquier experiencia. Por eso que hay gente que dice, no, profe, yo ya nací con esta habilidad, es innato en mí. O sea, es a priori. Antes de que tú ejerzas de repente practiques de repente esa actividad, tú dices que ya eres hábil en eso, es a priori. Antes de cualquier experiencia, tú ya tienes esa habilidad. Pero eso dice los racionalistas, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero sus contrarios, ¿quiénes son? Vamos, ¿quiénes son sus contrarios? ¿Quiénes son contrarios? Los empiristas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y para los empiristas, ¿quién es? No, ¿qué opinan los empiristas? ¿Qué tal, Nayeli? ¿Cómo estás? ¿Qué opinan los empiristas? A ver, si los racionalistas dicen que el conocimiento es producto de la razón y que se nace con ideas innatas, en cambio, para los empiristas, claro, todo conocimiento es adquirido ¿qué? Por la experiencia. A eso se llama a posteriori. Después de que a posteriori significa después de la experiencia, después de haber experimentado, después, profe, cómo es una manzana, cómo es su olor, su sabor, tienes que haberlo experimentado. Primero experimentas. Y el conocimiento, ¿qué dirías sobre el conocimiento? Si el conocimiento se origina en la experiencia, ¿qué más? ¿Qué diría el conocimiento? Vamos, ¿qué diría sobre las ideas? ¿Qué diría por aquí Luke y Hume sobre las ideas? Principalmente Luke. Claro, que los conocimientos son adquiridos. ¿Qué se nace? ¿Qué jovencitos? ¿Cómo se nace? ¿Cómo está tu cerebro? Hablen. ¿Cómo se nace? Con la famosa tabula rasa, ¿verdad? Se nace con la mente que en blanco, vacía. No hay nada en tu cerebro cuando naces, vacío, vacío. ¿Se entendió? Todos nuestros conocimientos vienen de la experiencia. Hasta aquí, jovencitos, hemos visto, pues, ¿no? Los filósofos que proponen, ¿no? Sobre la teoría del conocimiento. Ahora, viene hoy otro filósofo, ¿sí? Contexto de este filósofo, acuérdate que hemos visto la clase pasada también la ilustración, la Revolución Francesa, ¿verdad, sí o no? Y si nos damos cuenta, jovencitos, hoy vamos a hablar, claro, y la experiencia es el límite de nuestros conocimientos, claro, Stephanie, ¿no? Mejor no lo he hecho yo, chévere. Ahora, hemos visto también la ilustración, o sea, dígame, ¿en qué país surgió la ilustración? Le dije también eso. ¿En qué país surgió la ilustración? Vamos, jóvenes. ¿En qué país surge la ilustración por primera vez? Bueno, según la historia, Inglaterra, ¿verdad o no? ¿De ahí dónde se desarrolla? ¿Dónde se desarrolla en su máxima expresión? Hablen. ¿En Francia, sí o no? En Francia. Y desemboca en la famosa revolución, ¿qué? Revolución francesa, sí o no. Ahora, ¿y dónde culmina la filosofía? ¿Dónde culmina la ilustración? Te lo dije también. ¿Dónde? En Alemania. ¿Y quién es el último ilustrado? El filósofo que vamos a hacer hoy día. ¿Se entendió? Al filósofo que vamos a ver hoy día, que es el filósofo Kant, él es el último ilustrado. ¿Por qué? Porque él va a vivir la época de la Revolución Francesa. ¿Se entendió? O sea, él va a ver la Revolución Francesa. Él en un momento lo va a apoyar, por si acaso, apoya la Revolución Francesa. Él es un alemán que apoya los cambios de otras sociedades. Y también quiere que lo mismo pase que en Alemania, por eso que él va a apoyar también que la ilustración. Ahora, características de este filósofo, profe, contexto de la Revolución Francesa, ¿se entendió? O sea, si Kant es el último ilustrado, entonces él va a ver la Revolución Francesa, ¿se entendió? O sea, va a vivir la Revolución Francesa, no en su país, claro está, pero él no va a adquirir los conocimientos o las noticias de lo que está pasando en Francia. Además, va a apoyar la Revolución Francesa, ¿no? Que los cambios de la burguesía, etc. Pero al último se desencanta también, ¿se entendió? Vamos a ver luego por qué. Ahora,
Este filósofo también está en la época de la primera revolución industrial. Acuérdate que cuando se está dando la revolución francesa, en Inglaterra están en la plena revolución industrial, el capitalismo entra en todo su apogeo, ¿no? Y también, jovencitos, ¿no? Alemania también comienza que quiere también adquirir las ideas que ilustradas. Pero ojo, los alemanes no quieren romper con la religión. ¿Se entendió? Los alemanes dicen, viva la ilustración, pero la religión siempre está presente, ¿no? Ellos son bien románticos ellos en su época. Entonces, pues, más o menos, esa es la propuesta, ¿no? Su contexto de Kant. Ahora, ¿pero cuál es la propuesta de Kant? Eso es lo que vamos a ver hoy día, profe. ¿Qué es lo que propone este filósofo? Este filósofo, jovencitos, va a hacer la síntesis, va a hacer la fusión entre el racionalismo y entre el empirismo. Para este filósofo, si los racionalistas dicen que el conocimiento se origina en la razón y los empiristas dicen en la experiencia, ¿qué va a decir Kant? No. Para que exista el conocimiento es necesario, ¿qué cosa? Son los dos. No puede haber conocimiento para este filósofo si no usamos los sentidos y tampoco si no usamos la razón. Los dos son necesarios. ¿Por qué son necesarios los sentidos? Para adquirir las ideas, dice él. Si nosotros no tuviéramos qué cosa, sino experiencia, no usáramos los sentidos, no tendríamos ideas. ¿Se entendió? Pero también hay otro detalle, dice él. Si nos basáramos solamente en la experiencia, tampoco podríamos tener conocimiento científico, porque, ojo, él va a problematizar sobre el conocimiento científico. Ejemplo, si tenemos solamente nos basamos en la experiencia, ¿verdad o no? En la experiencia, entonces seguiríamos creyendo que la Tierra es plana, ¿sí o no? Porque la experiencia nos dice que la Tierra es plana. También, profe, que la Tierra está quieta, ¿sí o no? Y que los astros girando alrededor de ella. Hasta un animal llegaría en ese proceso. Pero ahora dice, el hombre, ¿qué hace ser el hombre? De todo lo que observa, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer el hombre? En su cabecita lo va a ordenar. ¿Se entendió? O sea, profe, capto la experiencia me da datos caóticos, la Tierra quieta, plana y el Sol girando. ¿Y qué hace la razón? Va a ordenarlo. ¿Se entendió hasta ahí? Por eso que para acá, jovencitos, para este filósofo, dice, la experiencia me da los datos, pero la razón es la que va a ordenar estos datos. Sin la razón no podríamos tener qué cosa, ¿sí o no? Conocimientos científicos. Tú no ves que un perro tiene conocimientos científicos. Un burro no tiene conocimientos científicos. Ellos no hacen teorías del átomo, no hacen teorías sobre la gravedad, no hacen teorías sobre cómo funciona el sistema planetario solar. ¿Se entendió? Por eso, para hacer esas grandes teorías, es necesario, ¿quién? La razón. Pero, profe, pero la razón tiene que razonar de algo, tiene que ordenar algo. ¿Qué va a ordenar? Los datos que le da quién? La experiencia. Por eso, para este filósofo, para que exista el conocimiento, son necesarios que los dos. ¿Se entendió? ¿Qué hace, profe, con las dos teorías? Fusión. Los va a fusionar. Hasta ahí se entendió, jóvenes, díganme sí o no. No, te estoy adelantando lo que viene con este filósofo Kant. Ahora, también va a hacer algo más. Profe, eso es la diferencia de lo que dicen los otros filósofos que usan la razón para ordenar. Profe, eso es la diferencia. Claro, ¿no? Sí. Porque antes, para Descartes la razón no lo ordena, sino la razón ya capta el orden. Luego vamos a ver eso, Ángel. Buenos días, Adelson, ¿cómo estás? Ahora, entonces, si nos damos cuenta, eso es Kant, para que exista el conocimiento, es necesario los dos. Pero también hay otra crítica de este filósofo llamado Kant a otros dos filósofos. O sea, él une el empirismo con quién? Con el racionalismo, los concilia. Pero también va a conciliar algo más. Profe, ¿qué va a conciliar? Acuérdate, para Descartes y para los racionalistas, el hombre con la razón puede conocerlo todo, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Dime, las personas que dicen que no cuestionan el conocimiento, que creen que pueden conocerlo todo, ¿cómo se los llama a esas personas? Empieza con D. ¿Cómo se llaman las personas que creen que pueden tener conocimiento de todo? Y que creen que todo lo que conocen así es el mundo. No, no tienen nada que ver con lo religioso. ¿Cómo se llaman esas personas que creen que todo lo que ellos ven así es el mundo? Tiene que ver más con el conocimiento que con lo religioso. Pero la gente lo confunde con lo religioso. ¿Sabes cómo se llama? Dogmático. ¿Se entendió? ¿Qué es un dogmático, profe? Un dogmático es aquella persona que no cuestiona lo que ve, no cuestiona lo que escucha, no cuestiona lo que razona. ¿Se entendió? Profe, acepta algo, solo acepta sin cuestionar. ¿Se entendió? Por eso, jovencitos, va a criticar esas personas dogmáticas que creen que el hombre puede conocer todo en absoluto. ¿Te acuerdas? Los racionalistas como Descartes pensaban que se puede conocer toda la realidad con la razón. Ya, él va a criticar eso y va a decir, ¿realmente podemos conocer todo? Ese es el dogmático, el que cree que se puede conocer toda la realidad. Ahora te pregunto, ¿sí o no? ¿Qué es contrario a un dogmático? Y ahí entra a calar Hume. ¿Sí? ¿Sabes qué dijo Hume?
qué corriente, ¿no? Pertenece, sabemos que es empirista. Claro, como dice Stephanie, ¿verdad? Hume, profe, ¿qué cosa es? Hume es escéptico, como dice Stephanie. El dogmático es el que acepta todo sin cuestionar, sin problematizar su mundo. El escéptico es que dice que no se puede conocer la realidad. Mientras que un dogmático se puede conocer todo con la razón. Hume, que es escéptico, te dice que no, que el hombre está limitado, que los sentidos no captan la realidad, que nuestros sentidos están limitados, que el hombre tiene sus límites para conocer el mundo. Es más, el hombre ni siquiera conoce la realidad. El hombre conoce lo que está en su cerebro. Por eso Kant, jovencitos, ahí va a decir, ¿no? Mientras uno dice que sí se puede conocer la realidad, otros, como Hume, te dicen que no se puede conocer la realidad. Por eso que Kant va a agradecer a Hume. Dice, Hume me despertó del sueño dogmático, dice. Porque antes de Hume, que antes de leer a Hume, él pensaba también que se podía conocer toda la realidad. Pero Hume dice, no, no podemos conocer la realidad. Solamente conocemos lo que está en nuestro cerebro. Eso es lo que conocemos, ¿verdad o no? No, no, Cordy y Vanessa, yo comparto mi pantalla después. No se preocupe, esa es mi metodología. Hablo casi, hablo casi una hora y de ahí todo el esquema le suelto a los alumnos. Ahora, entonces si nos damos cuenta, jovencitos, ya los alumnos saben, Cordy, no se preocupe. Chévere, gracias. Gracias también por avisar, porque de repente ustedes pensaban que me había olvidado, ¿no? A ver, entonces, si nos damos cuenta, jovencitos, eso es lo que va a hacer Kant, ¿sí o no? Kant fusiona el empirismo con el racionalismo, pero también va a ser algo interesante. Kant también, jovencitos, va a decir, los dogmáticos dicen que se puede conocer todo. Los escépticos dicen que no se puede conocer nada de la realidad. ¿Qué hace Kant? Los fusiona. Dice, hay algo que sí podemos conocer y hay algo que no se puede conocer. ¿Qué hace Kant? Fusión. ¿Se entendió? O sea, Kant va, jovencitos, a fusionar dos teorías. Va a fusionar los empiristas con los racionalistas y va a fusionar los dogmáticos con los escépticos. El dogmático se puede conocer todo. El escéptico no se puede conocer nada de la realidad. Para Kant hay algo que sí podemos conocer, pero hay algo tampoco que no podemos conocer, porque estamos limitados, como dice, jovencitos, no si nos damos cuenta, porque tenemos nuestros límites. Claro, Stephanie, el hombre está limitado, el hombre no puede conocerlo todo. Por eso que hay gente que dice, no, pero el hombre no puede conocerlo todo, claro, ¿no? Y por eso que ahí después Kant va a criticar, ¿no? ¿Qué va a criticar, profe, después Kant? Justamente eso, porque hay hombres que creen que el hombre no tiene límites y que puede conocerlo todo. ¿Y quién le da esa idea de que el conocimiento sobre el mundo es ilimitado? Es la razón. Porque la razón comienza luego a preguntarse de lo que ve, más allá de lo que ve, de lo que observa, ¿no? Comienza a preguntarse, ¿de dónde viene el mundo? ¿De dónde viene el hombre? Entonces la razón comienza a crear ideas que nunca ha visto en su vida. Por eso que Kant justamente va a criticar eso, que la razón va a crear, y hay que su obra principal es una crítica a la razón, que la razón va a crear en su cabeza, así cuando el hombre dice, está bien, conocemos todo lo que observamos y lo que vemos, ¿verdad? Sino de la experiencia, yo lo ordenamos en el cerebro, pero hasta ahí nomás puedes conocerlo. Tú no puedes conocer lo que no tienes ningún dato. Para Kant, es decir, se puede conocer los datos que te da la experiencia y ordenarlos. Si tú no tienes ningún dato empírico, no puedes ordenar nada. Pero ¿qué hace la razón, jovencitos? ¿Qué hace el cerebro humano? ¿Qué hace la razón humana? La razón humana quiere ir más allá de la experiencia. Y ahí va a ser una crítica a la razón, porque la razón va a querer preguntarse ¿de dónde viene el mundo? Pero eso es imposible, dice Kant. Tú no tenemos ninguna experiencia del origen del mundo. Nunca lo vamos a experimentar. Pero el hombre quiere preguntarse ¿por qué existe el mundo? Y de ahí viene que lo que está más allá de la naturaleza. La razón va a crear ideas que están más allá de lo natural. ¿Cómo se llama lo que está más allá de la naturaleza, jovencitos? Vamos, ya sabemos estas palabras ya. Empieza con M. ¿Cómo se llama lo que está más allá de la naturaleza? Como dice Ruth, ¿verdad? Profe, es la metafísica. Meta significa más allá. Física, naturaleza. O sea, lo que está más allá de la naturaleza. Y la razón quiere conocer eso. ¿De qué quiere hablar la razón? Quiere hablar de Dios. La razón quiere decir ¿por qué surge el mundo? Entonces, Kant diría que eso nunca se va a responder, porque no tenemos ninguna evidencia empírica sobre eso. Lo único que podemos conocer qué cosa es de los datos que nos da la experiencia, y eso lo ordenamos. Más allá de la experiencia no podemos ir, pero la razón pura, dice él va a criticar eso, la razón pura quiere qué cosa, ¿sí o no? Explicarse el origen del mundo. También se quiere preguntarse o no sobre el origen del hombre. No solamente eso, ¿sí o no? Sobre Dios.
Se pregunta sobre Dios. Es más, ¿te acuerdas que John Locke decía que en medio de las cualidades, ¿te acuerdas la manzanita? Dice que está la sustancia. Dice que nadie ha visto la sustancia. Por eso que Luke le preguntaríamos, Luke, ¿tú has visto la sustancia? ¿Qué dice Luke? ¿Qué responde Luke sobre la sustancia? Que la sustancia es un no sé qué. ¿Y qué le diría Kant? Pero si tú nunca has visto la sustancia, ¿por qué hablas de la sustancia? Solamente habla de los datos que te dan los sentidos y sobre eso que razónalos, ordénalos, pero no podemos ir más allá de lo empírico. La razón está limitada por la experiencia, pero el hombre quiere ir más allá. Y eso es el problema del hombre, ¿sí o no? Dice que es una cuestión natural, según Kant, es algo natural en nosotros, querer ir más allá de la experiencia. ¿Se entendió? Ir más allá, ¿no? Trascender, ¿no? Trascender más allá de lo empírico. Por eso, si nos damos cuenta, juntos, aquí Kant, ¿no? Fusiona estas dos teorías. Profe, el racionalismo con el empirismo, los dogmáticos con los escépticos, y lo único que dice Kant, ¿qué cosa? Su obra se va a llamar Crítica a la razón pura. Va a criticar, profe, aquellas personas, ¿verdad? Son aquellos filósofos que creen que con la razón o el hombre está que no tiene límites para conocer el mundo. Él dice, no. Nosotros estamos también, ¿qué? Limitados. ¿Se entendió? Por eso, jovencitos, hoy vamos a ver a este filósofo acá, qué es lo que propone. Ahora sí, ya tenemos nuestra casi media hora. Profe, entonces, para Kant, y desde ahora te lo digo por si acaso, para Kant, sí te digo algo, para Kant no podemos conocer la realidad. Desde ahora te lo digo, por si acaso, ahí te lo voy a poner en la diapositiva. Para Kant no se puede conocer la realidad. Profe, ¿qué conocemos? Hume ya lo dijo ya. Nosotros no podemos ver la realidad. ¿Qué vemos entonces? Vamos, lo que está en el cerebro. Y Hume ya lo dijo. ¿Qué conocemos según Hume? Si para Hume tampoco no conocemos la realidad, ¿qué conocemos? Él es hincha de Hume. Claro, nuestras percepciones. Pero Kant no le pone la palabra percepción. ¿Se entendió? ¿Qué es la percepción? Psicología, tú llevas, ¿verdad? ¿La percepción está en el cerebro, sí o no? Profe, para Kant también podemos conocer que solamente conocemos lo que está en el cerebro. Y para Kant, profe, ¿qué conocemos? Nosotros no conocemos la realidad. Él, en vez de llamarle la palabra percepción, ¿sabes qué nombre le pone? Le pone la palabra apariencia. Para Kant no se conoce la realidad. ¿Qué conocemos? Lo aparente. Ejemplo, vemos que la Tierra está quieta, está plana, ¿sí o no? Y que el Sol está girando. Dime, ¿lo que ves es real o es aparente? ¿Qué dices tú? Profe, en la noche siento frío, profe, y está oscuro. Dime, ¿existe la oscuridad? ¿Existe el frío o todo lo que tú percibes es aparente? Para Kant solamente conocemos la llamada apariencia. ¿Se entendió? Y sobre los datos aparentes, ¿qué hace la razón? Los ordena. Por eso que la razón está limitada por los dos sentidos. Los sentidos no captan la realidad. Los sentidos solamente ¿qué captan? Captan lo aparente. Por eso que la palabra apariencia tiene dos connotaciones. ¿Qué significa apariencia para Kant? Aparente, primero, lo que no es real. ¿Y apariencia por qué? Porque es lo que aparece en nuestra conciencia. ¿Se entendió? En nuestra conciencia aparece que la Tierra está quieta. Eso es un dato empírico. Así aparece en la mente. Que la Tierra esté quieta, plana, y el Sol girando alrededor de ella y los astros. Dime, ¿eso ocurre fuera de tu cerebro o eso está en tu cabeza? ¿Qué dices tú? Por ahí Ángel me dice, profe, lo que dice que no conocemos la realidad porque no está dentro de la experiencia. Sí, no, es que la experiencia no puede captar la realidad, Ángel. Tú no captas lo real, tú captas lo aparente. Tú no puedes captar la esencia de las cosas, que es lo real. El hombre no puede captar más de los sentidos. ¿Y qué captamos? ¿Qué captamos? Lo que percibimos. A eso le llama Kant apariencia. ¿Se entendió? Ejemplo, tú no ves la realidad. ¿Qué es lo que ves, Ángel? Tú ves que la Tierra está quieta y tú ves que la Tierra es plana y los astros girando. Si te pones a analizar, tú no ves la realidad. Es más, lo que está ocurriendo, que la Tierra está quieta, plana y el Sol girando, ¿dónde ocurre eso? Eso ocurre, le pregunto yo y le pregunto a ustedes, ¿eso ocurre afuera de tu cerebro o eso está en tu cerebro? Cuando en la noche sientes frío y está oscuro, la oscuridad y el frío sabemos por ciencia, por física, no existen, ¿sí o no? ¿Dónde está la oscuridad? ¿Dónde está el frío? Si sientes ahorita frío, ¿el frío dónde está? El frío es nuestra conciencia, es una percepción humana, lo que Kant le llama, ¿sí o no? Percepción, o perdón, apariencia. ¿Se entendió ahí? También le voy a poner otro nombre, pero hasta ahí te voy adelantando. Entonces, en síntesis, este es todo Kant en su nociología. O sea, ya te expliqué Kant, jovencitos, todo ya. Ya te expliqué todo. Ahora vamos, profe, ¿qué? A la diapositiva, ¿sí o no? Y, profe, y ahí vamos ya, pues, a especificar, ¿no? Vamos a,
como se agarrar ya la carnecita, ¿no? La carnecita, ya los datos, ya, lo que tiene examen de admisión. Me dices si se ve o no se ve la diapositiva, porque a veces no se ve y, ¿no? Depende de cuánto te das. Tú sí me ves a mí, pero yo... De frente nomás vamos. Ay, ojo, este filósofo está viniendo de examen de admisión. Está viniendo en la Uni, viene en San Marcos, ¿no? La Vía Real. O sea, este filósofo es clásica pregunta examen de admisión. Este filósofo es clásico, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué te dice Kant? De frente nada más. Hoy, jovencitos, la filosofía de Kant se llama criticismo. O sea, si hay racionalistas y hay empiristas, él va a ser criticista. ¿Por qué, profe, criticismo? Porque va a analizar, ¿sí o no? Va a analizar o va a criticar y cuestionar también qué cosa, la razón. Si la razón puede, no puede lograr ¿qué? El conocimiento humano. Ahí está el tema, jovencitos, criticismo, él es criticista. Ahí está Manuel Kant, ahí te presento, ¿no? Kant. Ahí está. ¿Qué significarán sus palabras? Digo que es ahí. No tengo ni la menor idea. A ver, ilustración alemana. Te dije yo en la introducción que Kant pertenece a la ilustración alemana, fue fomentada desde el Estado. O sea, la ilustración no fue un movimiento popular, no, sino un movimiento cultural, pero que desde arriba, ¿no? Del mismo Estado. No existió una crítica social y política, jovencitos. O sea, fue una ilustración conservadora. ¿Se entendió? No va a criticar la política ni el plano social, simplemente va a guiarse por la razón. La cultura se centra en la universidad, o sea, en la universidad es donde la cultura, salen los nuevos científicos, los nuevos filósofos, ¿no? En la actualidad, pues, jovencitos, es lo que debía pasar, ¿no? En las universidades. La cultura se centra en la universidad. No existe oposición entre filosofía y religión. O sea, la ilustración alemana es un caso más, ¿no? Más extraño por aquí. No es como la ilustración francesa, ¿no? Los franceses, pues, no es una crítica a todo, lo social, lo político, es una mueve las estructuras. Eso no necesariamente va a ocurrir, jovencitos, en Alemania. Prusia, Federico, ¿no? El despotismo ilustrado, ¿no? Profe, ciclo de la ilustración, ahí está. Ahí está, pues, jovencitos, ¿no? Newton, ¿no? En la base de la ilustración también. Ahí está, racionalismo versus empirismo, va a tratar de solucionar ese problema. En Inglaterra se está dando la primera revolución industrial. Las máquinas comienzan a tallar, ¿no? Y ahí está la famosa revolución francesa. Ahora, Kant. Profe, Kant, jovencitos, el solitario, ¿no? De Königsberg. ¿Qué, profe? ¿Y cómo era Kant? Esa es la pregunta, ¿no? Kant, jovencitos, era un filósofo, se puede decir, que no salía a la calle, no era muy sociable. Si salía a la calle simplemente era para pasear un parque y era una persona muy disciplinada, ¿no? Era una persona muy, ¿qué te puedo decir? Una persona que no era sociable con la gente. Algo así como esos jóvenes que solamente se quedan a estudiar, ¿no? Que no van a un tono, no juegan pelota, no tienen flaca. Y a Kant algo era así. Kant era ese joven estudioso, dedicado, disciplinado, ¿no? Se puede decir que reflexionaba en sus adentros. ¿Se entendió o no? Es por eso nos cuenta Kant era algo de eso, ¿no? Kant era una persona muy, es más, no se le conocía enamorada, ni hijos, ni esposa, ni tonos, nada, ¿no? O sea, era una persona muy, muy hermética, esa es la palabra. Ahí está. Realiza una síntesis, ahí está lo que te dije, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, ya no hay nada que explicarte aquí. Una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Para que exista el conocimiento es necesario tanto la experiencia como la razón. Propone el criticismo. El criticismo significa una crítica, un análisis de la razón, si puede conocerlo todo. O también idealismo trascendental. ¿Qué significa el idealismo trascendental? Que jovencitos que de una manera hacer una crítica a la razón, ¿por qué trasciende? ¿No? ¿Qué hay más allá? Se va a preguntar. ¿Qué hay más allá de lo físico? ¿Qué hay más allá de mi experiencia? Él va a querer trascender, ¿no? Comienza a hacerse estas preguntas. Y inicia el idealismo alemán, como te dije hace un momento. Obras, jovencitos, si te das cuenta, mira todo lo que dice sus obras, ¿no? Mira, todo. Por lo general, siempre es crítica, ¿no? Crítica a la razón pura. También hay otra obra que se llama Crítica a la razón práctica, que es en moral. Los prolegómenos, que es una síntesis de la crítica a la razón pura. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, que va a hablar ahí, jovencitos, de la moral. Ahora, principales obras, ahí están, como te dije, ¿no? Crítica a la razón pura, los prolegómenos, ¿no? Respuesta, profe, ¿qué es la ilustración? Que son, creo que, 20 paginitas. Y acá, fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no? Sus obras principales.
Propósito de Kant, o sea, ¿cuál es el propósito de Kant? ¿No? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la chamba de Kant? O sea, ¿qué es lo que, qué quiere hacer Kant? ¿Cuál es el objetivo de Kant? ¿Por qué hace filosofía? Criticar aquí en Kant, espero que no se use la palabra crítica en el sentido que lo entendemos ahora. Crítica para Kant es analizar, ¿se entendió? Es un análisis, una reflexión sobre los límites del conocimiento humano. ¿Se entendió hasta ahí? O sea, crítica no se entiende que es un criticón, no. Crítica significa el analizar. Va a analizar si la razón o los sentidos pueden o no pueden conocer la realidad, o si estamos limitados. En ese sentido, por si acaso, ¿sí? A ver, crítica o análisis de la razón, ¿no? En el uso teórico y en el uso, ¿qué? Práctico. ¿Cómo usamos la razón? ¿Quién nos guía? La razón es verdad, ¿no? Si te das cuenta que en la Revolución Francesa o en la Ilustración, todo es el poder de la razón resuelve los problemas sociales, los problemas políticos, religiosos, no todo lo resuelve la razón. El jovencito va a analizar si es verdad, si la razón realmente puede que resolver los problemas del conocimiento humano, los problemas teóricos, y puede resolver nuestros problemas que prácticos, políticos, la conducta humana. O sea, la razón puede resolverlo todo eso. ¿Se entendió ahí? Si antes Dios lo resolvía todo, Dios lo podía todo, en la ilustración, ¿la razón lo puede todo o no? ¿Y qué hace Kant? Justamente va a analizar ese instrumento. Si es verdad, si esta razón puede que conocerlo todo, y si esta razón puede que resolver todos los problemas que prácticos en la sociedad. ¿Se entendió hasta ahí? Es como si es como te dicen, no, oye, pero nuestra razón está limitada, ¿no? No podemos preguntar, no puedes resolver, no podemos responderlo todo, ¿no? Algo así, ¿no? Y a eso Kant es lo que va a analizar. El análisis de la razón. ¿Y qué va a analizar de la razón? Su estructura, cómo está estructurada nuestro pensamiento, cómo funciona la razón y también ¿qué? Sus límites. Los límites del pensamiento o razonamiento humano. Me dicen, dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto. El cielo, estrellado sobre mí, se admira y se pregunta quién hizo el mundo. Y se da cuenta que la razón no puede resolver todas esas cosas. ¿No? Nosotros, hay gente, por eso que hay gente que con la razón quiere demostrar que Dios existe. No, pues lógico, dice, ¿no? Porque he escuchado a veces, no, pero ¿cómo no vas a creer en Dios? Dice, ¿no? Es algo lógico creer en Dios. No, creer en Dios es cuestión de fe, hijo, no es lógico. Lo lógico significa racional, que tú puedes demostrar su existencia, pero tú no puedes, pues. Nadie puede eso. Ninguna cultura ha podido demostrar la existencia de su Dios o de sus dioses. Por eso, dos cosas me llenan de ánimo y admiración y respeto. El cielo estrellado sobre mí, el universo, ¿no? Me pregunta el mundo. Y la ley moral dentro de mí. O sea, cómo yo me puedo comportar y diferenciarme de los animales, ¿no? Me sorprende. ¿Por qué yo no soy como Bobby, que cuando ve a Lassie comienza a reproducirse? ¿Por qué? ¿Por qué no somos así? ¿Por qué tenemos moral? ¿Por qué nos diferenciamos de los otros seres? ¿No? Dos cosas llenan de mi ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral, ¿no? Dentro de mí. Si la tienes también, ¿no? Ahí está. ¿Qué es la ilustración para acá? Aquí, jovencitos, vamos a resolver, ¿te acuerdas? ¿No? Vimos la clase pasada la ilustración francesa, hoy vamos a ver un poco la ilustración alemana. Kant considera, jovencitos, que el hombre ilustrado, o sea, el hombre ilustrado es el hombre culto que busca el conocimiento, que lee. Kant considera que el hombre ilustrado debe lograr la autonomía intelectual y moral. ¿Qué significa? Para todo ilustrado, el hombre es un ser racional y libre. Y si él es el último representante de la ilustración, está de acuerdo con eso. Kant considera que el hombre ilustrado, ¿sí o no?, es un hombre que, profe, que debe lograr su autonomía. ¿Qué significa tener autonomía? Ser libre. ¿Se entendió? Tener libertad. Profe, libertad de pensar, de actuar, ¿verdad? ¿Sí, no? Y moral. Que no tienen que decirte que tienes que vivir. El único guía del hombre, ¿quién es? El único guía del hombre es la razón. ¿Se entendió? Kant, por eso, jovencito, dice, tenemos que tener una autonomía intelectual. Significa que ¿no? el hombre puede adquirir sus conocimientos solo, que no necesitas de otro que te diga cómo tiene que ser el mundo, y también que moral. Pero para eso tienes que educarte también, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Cuál es la propuesta del filósofo? A ver, te dice, el menor de edad. Mira lo que dice por aquí Kant. Kant, jovencitos, con su lema, clásico, lo habrás escuchado de repente por ahí, no lo sé, ¿verdad? Hay un lema especial acá de Kant, no sé, no. Profe, el lema ilustrado de Kant es el Sapere Aude. Ten el valor de pensar por ti mismo. ¿Cuántos jovencitos por acá que están en su casa, ¿sí o no?, le preguntan a su papá o a su mamá, ¿sí o no? Dime, ¿a qué carrera voy? ¿Cómo, jovencitos, tu papá y tu mamá van a saber a qué carrera vas? O sea, eres tan flojo, Tiracán, eres tan ocioso que te aburre pensar qué es lo que te gusta. ¿Cómo otros te pueden decir a ti qué es lo que te gusta a ti?
¿Quién se conoce más? No, ¿quién se conoce más, joven? ¿Quién te puede conocer más? Más que tu papá, más que tu mamá. Tú mismo. Tú puedes conocer tus habilidades, pero no te, ¿qué te dice Kant? Pero te aburre pensar. ¿Cuánta gente, joven, siempre preguntando a la otra persona qué es lo que hace en la vida y qué es lo que no hace? ¿Por qué? ¿Qué tira Kant? Porque tú también tienes la capacidad de usar la razón. Si de repente una persona, siendo un padre de familia ya adulto de 40, 30 y tantos años, va al cura o a su guía espiritual para preguntarle cómo tiene que criar a sus hijos. Pero te pregúntate, sino, ¿pero acaso no puedes leer tú, esa persona, no puede ir a leer un libro de psicología, de antropología, de sociología, educarse? Pero no, él quiere que otro le diga cómo tiene que tratar a las personas, cómo quiere tratar a sus hijos. ¿No? Otros quieren que el papá le escoja la carrera. ¿Cuántos de ustedes que van a postular son los padres que le han escogido su carrera? No, no hijo, tú tienes que ir ahí, ¿no? Y eso es lo que te gusta, ¿no? Y pregúntate, ¿realmente eso es lo que te gusta a ti o te lo están imponiendo? Por eso que Kant es, no, un paladín de la libertad. Y por eso acá te dice, profe, la minoría de edad. La minoría de edad, jovencitos, no son aquellas personas que ya cumplen, profe, tengo 18 años, profe, soy mayor de edad. No, jovencitos. Tú eres mayor de edad en el momento que te atreves a pensar por ti mismo. Porque conozco personas que tienen más de ¿qué? 20, 25 años que simplemente están esperando que le digan, sí o no, un líder espiritual cómo tiene que vivir. El líder espiritual dice, no, no tienes que ver novelas, no tienes que tomar, emborracharse, no tienes que bailar. Y esta persona lo acepta, ¿no? Sin cuestionarse por qué eso es malo, por qué bailar es malo, por qué ir a una fiesta es malo, ¿verdad o no? ¿Por qué tener sexo es malo? Esos jovencitos no, pero ellos no aceptan, no cuestionan, no problematizan. Por eso son como menores de qué? De edad. ¿Qué hace un menor de edad? Acepta lo que dice que la otra persona, sin cuestionar, sin problematizar. Por eso, jovencitos, ahí ¿no? La minoría de edad, heteronomía, depende de quién, de otros, ¿no? Otros les dicen cómo tienen qué cosa. Acuérdate, jovencitos, cuando ya vienen las elecciones el próximo año. ¿Cuántos de los que están en este salón van allá, ¿no? A hacer sus primeras elecciones? Y en vez de buscar al candidato, por quién van a votar, sí o no, ¿sabes qué van a hacer? Apá, dime, ¿por quién voto, papá? Pa, dime, profe, dime, ¿usted por quién va a votar? Porque si usted vota por él, yo también. No seas oveja, hijo, no seas carnero. Atrévete a pensar por ti mismo. Si ves candidatos, busca que su vida, ¿verdad? Su propósito, analizar a quién, a la razón, práctica y teóricas, ¿no? Sus límites, su estructura, y ya está. Ahora, la ilustración, como te dije, Julián Kant considera que el hombre ilustrado, ¿verdad? El hombre culto, porque al contrario la ilustración es la gente que lee, que estudia, no solamente que usa la razón en el sentido de, profe, soy un ser racional, no, no en ese sentido nada más. Es una persona, pues, jovencitos, que tiene sus conocimientos. Y él dice, jovencitos, su lema de ilustración, y eso creo que lo has escuchado siempre, el atreverse a pensar por uno mismo, ¿verdad o no? Debemos de atrevernos a pensarnos por nosotros mismos. Esto está en alemán, el Sapper Aude, jovencitos, ten el valor de pensar por ti mismo. El menor de edad, dice aquella persona, que no han llegado a la etapa de la ilustración. ¿Se entendió? Profe, heteronomía es lo que dependen de otros, como te dije. Hay personas que no le dicen a sus padres o a alguien, ¿no? Que a qué carrera tienen que ir, ¿no? O sea, no se atreven a pensar, reflexionar qué es lo que le gusta, ¿no? No son libres. Hay personas que le gusta que le digan cómo tienen que vivir, cómo tienen que pensar, ¿no? Si nos damos cuenta, él dice que son como menores de edad. Surge, dice, de la pereza. Hay gente que es perezosa, como dije, ya vienen las elecciones presidenciales y hay muchos jóvenes lo que van a hacer de una u otra manera, jóvenes, es preguntar al papá, a la mamá, al tío, o llevarse por los medios de comunicación por quién tiene que votar, ¿no? A quién tiene que elegir, ¿no? Las masas van a ser manipuladas por los medios de comunicación, si nos damos cuenta, y no se van a atrever a pensar por sí mismos. O sea, habiendo internet, habiendo redes sociales para buscar información sobre tus candidatos, la gente simplemente se va a llevar, profe, ¿por qué? Por lo que dicen otros. Ejemplos, ¿sí o no? Profe, que hay antenas 5G, profe, que están matando. ¿Quién lo dice? Tu influencer, ¿sí o no? Lo dice tu youtuber, ¿no? O un meme, ¿no? Y la gente comienza a quemar cosas, ¿sí o no? Como niños, ¿verdad? Asustados, comienzan a quemar antenas, ¿no? Entonces, esta gente no se atreve a pensar por sí mismo. No investigan qué dice la ciencia sobre estas cosas. Si es cierto o no es cierto, ¿no? O también tomar tu hipoclorito de cloro o algo así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? Entonces hay gente que está consumiendo esa sustancia que es dañina, ¿verdad? A nivel mundial. La gente ya no confía en la ciencia. La gente prefiere confiar en su youtuber, en sus influencers, ¿no? O en sus memes, ¿no? Y esa gente no se atreve a pensar por sí misma. Dice, no, surge de la pereza, de la cobardía. Hay gente que tiene miedo a pensar, decir lo que piensan, ¿no? Decir lo que, de otra manera, lo que manifiestan, ¿no? Sus sentimientos, no lo dicen, ¿no? Y su comodidad. Ah, ¿para qué pensar, profe?
Así burrito es mejor, profe, no me complico la vida, ¿no? Hay gente que es así. Y tutores interesados en mantener el control, justamente esa gente que no le gusta pensar, ¿no? Que no gusta manifestar sus ideas, que no quieren de repente, ¿no? Que les gusta estar cómodos, ¿verdad? Y le da pereza pensar, justamente ellos son los hombres controlados. Ellos son los que le dicen, no, haz eso y él lo hace, ¿no? ¿Por qué no le interesa tampoco el por qué, ¿no? Entonces nos damos cuenta, esta gente, jovencitos o no, son como menores de edad, ¿no? Tutores interesados en mantener el control, ahí está, lo pone a la iglesia, mira, la iglesia no lo pongo yo, lo dice Kant, ¿no? Los abogados y los reyes, ¿no? En otras palabras, hijo, el gobierno te cree ignorante, ¿no? ¿Tú has visto esa falacia, ese meme, ¿verdad? Si no, lo has visto ya en internet. Ahí está. En cambio, el mayor de edad. Profe, ¿quién es el mayor de edad, profesión? ¿No? ¿Quién es el mayor de edad? ¿No? Acá me estoy adelantando. El mayor de edad, jovencitos, es aquella persona, ¿sí o no?, que posee autonomía. O sea, acá heterónoma, ¿quién es, profe? Lo heterónomo, lo que depende de otros. En cambio, la autonomía, tú dependes de ti mismo, independiente de los otros. Tienes tu propio pensamiento, tus propias ideas, ¿verdad, sí o no? Acá surge de la pereza, cobardía y comodidad. Acá, profe, no, del uso de la razón. Acá, tutores interesados. Acá, liberación de los tutores. Te liberas de la gente que dice cómo tienes que vivir. Tu viejo tiene que hacer una cosa, tu papá tiene que hacer otra cosa. No, viejo, lo siento, yo también tengo incapacidad de pensar. Hijo, tú tienes que creer en Dios porque es así. No, viejo, yo puedo reflexionar si existe o no existe Dios. Hijo, tienes que hacer eso. Dime, viejo, ¿por qué? Argumentame, ¿sí o no? No, hijo, ¿sabes qué? Vota por tal candidato porque toda la familia va a votar. No, viejo, tú argumentame por qué. Yo sé por quién voy a votar. Ya averiguado, investigado. Mira, viejo, el periódico, tal artículo, la República, ¿verdad? El Comercio sacan esto de los candidatos. Aún así, no le cuestiono eso. Profesor, ¿usted cree que la educación que nos dan el Estado es paupérrima, según mi punto de vista, es para mantenernos? Claro, ¿no? Stephanie, es que primero la educación se ha vuelto un negocio. Nosotros estamos, ¿no? La academia está en el negocio de la educación. ¿Por qué, profe, la academia está en el negocio de la educación? Porque sabe que la educación que nos están dando, ¿no? Especialmente en las nacionales, es una educación, juegos, que no te ayuda a reflexionar, no te ayuda a pensar. Es más, la gente no le gusta estudiar. A la gente no le gusta pensar. La gente, tú no lo ves que leen libros. Tú no ves a la gente que lee periódico. La gente está contenta con su Face, está contento con su WhatsApp, está contento con su TikTok, ¿verdad, sí o no? O con su Instagram, están contentos con eso, pero no agarran para nada libros virtuales. No estudian, no ven videos culturales. Esta gente simplemente, estudiantes se hacen llamar, pero no tiene sentido llamarlos estudiantes. No, porque lo único que hace Juventud es, ¿no?, repasar un día nada más y otro día se olvidan todo. Profe, al final todos, profe, los candidatos se vuelven corruptos. No creo en eso, que no soy tan escéptico en la política. Yo creo que, ¿no? En no meternos en política, justamente nos pasa esto, ¿sí o no? No, a mí me llega la política. Por llegarte la política, es que a nosotros juntos nos vienen políticos que hacen lo que les da la gana con nosotros. O sea, está mal dicho decir que nos llega la política, que no nos interesa la política. Porque justamente gracias a estas personas que dicen que les llega la política, que no les gusta la política, es que nos gobiernan políticos que hacen y deshacen con nosotros. O sea, si nos llega la política, entonces no nos podemos quejar de la política, sino de nuestros políticos. Entonces, justamente tener cuidado con eso, porque hay gente que nos quiere meter en el cerebro que la política todo es malo, ¿no? No. La política nos permite resolver los problemas de la educación, de la salud, pero para eso tenemos que educarnos, para eso tenemos que cuestionar, criticar, ¿no? Si nosotros decimos, profe, me llega la política, profe, esos políticos me llegan, tú le estás dando cabida justamente a quién le interesa que te llegue la política. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Profe, en la política siempre va a querer, profe, sacar beneficio, así como lo que dice Maquiavelo, que la finalidad, profe, se puede. No creo todo eso. Yo creo que hay gente que sí quiere hacer cosas buenas, pero justamente esa gente que quiere hacer cosas buenas no le cree la gente. La gente no le cree. Ejemplo, Mario Vargas Llosa con Fujimori, ¿no? O sea, la gente le creyó a Fujimori y no le creyó a Mario Vargas Llosa, que dijo la verdad, ¿no? Por eso nos damos cuenta, ¿no? Ahí está la autonomía del pensamiento, liberación de los tutores, un mínimo de libertad para ser adultos a los hombres. O sea, un mayor de edad es aquella persona que se rige por sí mismo. Eso, jovencitos, es la ilustración para Kant. Preguntas filosóficas que va a querer resolver este filósofo Kant. ¿Qué puedo saber? Es la pregunta, ¿sí o no? ¿Se puede conocer a Dios? ¿Se puede conocer las sustancias? ¿Se puede conocer sobre el origen del mundo? ¿Se puede conocer estas cosas? Esa es una de las preguntas que se va a hacer Kant. ¿Qué más? ¿Qué debo hacer, sí o no? ¿Qué puedo, profe? Una vez se puede conocer el mundo, ahora, ¿qué debo hacer en la vida? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que dice la sociedad, lo que dice la política, lo que dice la religión. ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? ¿Qué debo hacer, profe, en la vida? ¿Cuál es mi deber?
Otro, ¿qué me cabe esperar, sí o no? Hay una pregunta religiosa, ¿no? ¿Qué puedo esperar en el futuro? ¿No? Y, pues, ¿no? Y acá sintetiza esto, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿No? ¿Qué somos? Esa es la pregunta que tendríamos que respondernos según Kant. Son 4 preguntas: ¿qué es lo que puedo saber? ¿Qué es lo que debo hacer en el mundo? ¿Y qué me cabe esperar en el futuro, sí o no? Y eso es lo que nos determina como seres humanos. Por eso, juegos, ¿no? Propuestos de la teoría del conocimiento, ¿no? Presupuestos, perdón, de la teoría del conocimiento de Kant. Vamos a ver aquí. Para Kant, ¿qué podemos conocer? Ya te lo dije, ¿sí o no? Para Kant, ¿qué conocemos? ¿Conocemos la realidad o la apariencia? Aquí dicen ustedes. Para Kant se conoce, dime, ¿lo real o lo aparente? ¿El hombre puede conocerlo todo? No, ¿verdad? ¿Sí o no? Ojo, la palabra apariencia tiene 2 connotaciones, ¿se entendió? La palabra apariencia, joven, tiene la palabra de 2. Aparente, primero, lo que es aparente, lo que no es real. ¿Sí o no? ¿Qué es lo aparente? Lo que no es real. Y apariencia también de aparecer. ¿Qué significa? Que todas las cosas que conocemos es porque aparece en la conciencia. Profe, siento frío. El frío no está fuera de ti, está en tu conciencia. Así aparece que el mundo, profe, está haciendo frío, ¿sí o no? Porque es lo que aparece en tu mente. Profe, la Tierra está quieta, está plana, y esto, ¿no? Profe, los astros giran, ya, eso es lo que aparece en el cerebro. Profe, está oscura, profe, la noche está, no, está oscura la noche. Sí, pero la oscuridad no existe. Lo que tú ves, ¿qué cosa es aparente? ¿Dónde está? En tu cerebro. Eso es lo que aparece que en nuestra conciencia. O sea, la pregunta que se va a hacer, si no, profe, ¿qué podemos qué? Conocer. Kant considera, si no, que toda filosofía debe iniciarse con una teoría del conocimiento. ¿Qué es lo que puede conocer el hombre? Es una pregunta que tiene que hacerse todo filósofo, dice él. Kant acepta que el conocimiento se inicia en la experiencia, te lo dije, ¿sí o no? Pero se origina ¿dónde? En la razón. Porque los sentidos no te dan el conocimiento científico. Porque hasta Bobby ve que la Tierra está quieta, siente que está quieta, ¿sí o no? Y también es plana, ¿sí o no? Y los otros giran. Un animalito también ve lo mismo que tú ves. Pero a diferencia de Bobby, de todas las especies, los otros, con esos datos que los ordenamos en el cerebro. ¿Y qué hacemos? Y hacemos teorías. Ya, ese es producto de la razón. Y cuando la teoría ya ordena todo, a eso le llama conocimiento científico. ¿Se entendió? Como yo te dije, ¿sí o no? Lo que llevan conmigo. Ningún ser humano, jovencitos, ni un ser humano, ha visto que la Tierra gira alrededor del Sol. Nadie, ni un satélite de la NASA, con toda su tecnología, ha visto que la Tierra gira alrededor del Sol. Profe, entonces, ¿de dónde sacamos este conocimiento? No se puede negar que este conocimiento es producto de la razón, pero la razón no sacó de la nada. Profe, estas ideas, ¿de dónde lo sacó? De la experiencia. La experiencia le dio a la Tierra, el Sol. ¿Qué hizo la razón? Lo que estaba en caos, porque la experiencia para cantear las ideas en caos, ¿qué hace la razón, jovencitos? La razón los ordena. Por eso que Kant dice algo interesante. Kant dice esto: antes de mí, dice Kant, la gente pensaba que el mundo tenía orden. Pero ¿qué dice Kant? El mundo no tiene orden. Somos nosotros que ordenamos en el cerebro el mundo. ¿Se entendió? Por eso, jóvenes, eso vamos a verlo luego con la diapositiva. Kant acepta que el conocimiento se inicia en la experiencia, pero se origina en la razón. La experiencia no te da que conocimientos científicos, es la razón luego que ordena esos datos empíricos. ¿Qué papel cumple? ¿No? Acá dice Kant, voy a ponerle acá ¿cómo se llama esto? El puntero, un toque. Para que se vea, pero si no se nos va, ahí está. Entonces, Kant, jovencitos, ¿no? Nos dice esto, y acá te dice, ¿no? ¿Qué papel cumple la experiencia? Y la pregunta que se va a hacer, ¿no? ¿Y qué papel cumple quién? La razón. Porque cada uno va a cumplir un papel en el conocimiento humano. Dice, Kant reconoce como ideal del conocimiento científico, estamos hablando de la ciencia, ¿verdad? ¿Sí o no? A la ciencia física matemática de quién? De Newton. ¿Se entendió? Acuérdate que Hume había dicho que todo lo que conocemos, ¿qué cosa es? Está en la cabeza, ¿sí o no? Y, jovencitos, y que nosotros asociamos las ideas, ¿verdad, sí o no? Y que la teoría de Newton, ¿qué diría Hume? Que eso no es una teoría de la realidad, simplemente es una, ¿no? Es por costumbre, repetimos lo que dijo Newton nada más. Y Kant va a tratar de defender la teoría de Newton. Dice, ¿cómo es posible la ciencia? Dice, ¿qué papel cumple la experiencia si se inicia el conocimiento ahí? ¿Y qué papel cumple en el conocimiento? ¿Qué papel cumple también quién? La razón. ¿Y cómo es posible la ciencia? ¿Cómo que si no conocemos la realidad, si no se conoce lo real, cómo va a ser científico lo aparente, no? Esa es la pregunta que se va a hacer acá. Dice, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Qué es eso, profe? Eso te voy a explicar ahorita. ¿Qué significa juicio? Un juicio es un enunciado. Hay enunciados empíricos de la vida cotidiana, profe, decir que la pared es blanca,
¿Es un enunciado, sí o no? Pero no es científico. Decir que el círculo es redondo también es un enunciado, pero no es científico. En cambio, decir que todo metal se dilata en el calor, ese conocimiento sí es científico. ¿Qué hace que un enunciado, un juicio, dice Kant, sea científico o no sea científico? Vos por acá nos dice algo interesante también Kant. El sujeto es activo en el acto del conocimiento. Ejemplo, antes de Kant se decía que el ser humano, nosotros, recesionábamos el orden del mundo. O sea, el hombre no ordenaba el mundo, sino el mundo ya era ordenado y la razón que hace, profe, o que hace la conciencia, recepciona. El sujeto era pasivo. ¿Qué es el pasivo? El que recibe ¿qué? El orden en el cerebro. Dice que lo que está afuera, al afectar los sentidos, ¡pum!, se aparece en el cerebro. Y tal como es el mundo afuera, así aparece nuestra conciencia. Pero Kant dice, no, lo que está afuera no se puede conocer. Simplemente tenemos sensaciones e impresiones y el cerebro o la conciencia del hombre es activa y el cerebro, profe, la conciencia ¿qué? Lo ordena. ¿Qué dice Kant? Antes de mí, dice Kant, la gente pensaba que el mundo tenía orden. Lo que dice Kant, pero yo digo algo, el mundo no tiene orden. Somos nosotros que ordenamos en el cerebro ¿qué? Nuestro mundo. ¿Se entendió hasta ahí? O sea, el mundo no tiene orden, jovencitos. Ejemplo, tú ves aquí, sí o no, que mi camisa de repente es negra y la pared es blanca. Pero te pregunto yo, ¿dónde están los colores? Esa pregunta va para todos ustedes. ¿Dónde están los colores? ¿Están en las cosas o son percepciones del hombre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los colores están en el objeto o depende de nuestra percepción? ¿Es pura percepción? ¿Es mental, sí o no? Entonces, ¿por qué ves mi camisa negra y la pared blanca? Dime, ¿eso es real ahí en la realidad? ¿O tu cerebro es que está separando los colores? Es el cerebro que ordena el mundo. Si tú te das cuenta, jovencitos, ¿verdad, sí o no? Profe, todos los colores que tú ves, una gama de colores en el mundo, esos colores no están en la realidad. Es así te aparece en tu cerebro. Cuando tú ves que hay, no, profe, está de día, profe, está claro y está de noche, pues en la noche no existe, la oscuridad, perdón, no existe. Profe, en el día, profe, está claro y en la noche está oscuro. Pero la oscuridad no existe. ¿Quién divide, profe, claridad con oscuridad? Es el cerebro. Por eso que Kant se da cuenta de algo, que el cerebro ordena el mundo. Antes de mí, dice Kant, el mundo, la gente pensaba que el mundo tenía orden, pero el mundo no tiene orden. Somos nosotros que ordenamos que el mundo. Nosotros decimos que es bueno y que es malo. No existe lo bueno y lo malo. Es el cerebro que lo ordena. ¿Se entendió? Esos jovitos te dice quién, Kant. Por eso que dice Kant que el sujeto es activo. ¿Por qué? Porque el sujeto es el que da orden ahora. Antes el sujeto, profe, recibía el orden. Dice Kant, dice no. Por eso que esa gente dogmática pensaba que el mundo tenía orden. No, el mundo no tiene ningún orden. Nosotros ordenamos ¿qué? El mundo. Y para hablar del mundo, ¿qué usamos? Juicios. Un juicio es un enunciado, ¿sí? Hay enunciados empíricos, como decir que la pared es blanca, eso no quiere decir que sea conocimiento científico, o que mi camisa es negra, tampoco es conocimiento científico. ¿Se entendió hasta ahí? O decir que, profe, que de repente por aquí, o decir que el triángulo tiene 3 lados, tampoco es conocimiento científico. ¿Se entendió hasta ahí? Profe, es un conocimiento simplemente, nada más. ¿Cuál sería científico? Que tiene jovencitos que tiene que tener las dos cosas. Ahorita vamos a ver, ¿no? Te lo voy a decir. Por eso dice que el sujeto es activo en el acto del conocimiento. Ha venido pregunta de examen de admisión eso, por si acaso. Dice, antes de Kant, a eso le llaman el giro copernicano, le llaman. Antes de Kant pensábamos que el mundo tenía orden, porque dice Kant, no, el mundo no tiene orden. Nosotros somos lo que ordenamos el mundo. O dice, ¿en qué consiste el giro copernicano? ¿Ves? Ahí está lo que te estaba diciendo. ¿Qué más? La metafísica es imposible como ciencia, pero irrenunciable como que inquietud. ¿Te acuerdas que te dije que el único conocimiento es lo que adquirimos con la experiencia, verdad o no, profe? Y luego que lo ordenamos con la razón. Pero dime, ¿el hombre está contento con esas respuestas que se da con la razón y la experiencia? No. ¿El hombre quiere ir más allá, sí o no? ¿Y qué hace la razón? Vuela. El hombre quiere conocer más. Dice, pero ¿qué hay? No, ¿qué hay más allá de la naturaleza? Por eso dice, la metafísica es imposible. O sea, no se puede para él qué cosa. Jovencitos, conocer qué cosa. A Dios, a alma, sustancias. Es absurdo hablar de lo metafísico. Pero dice, pero como ciencia, ¿no? O sea, no es científico eso. Pero es irrenunciable como inquietud humana. Es lo que nos inquieta, es algo natural, dice aquí Kant. Y es natural que nos preguntemos sobre el origen de nuestro mundo, la existencia de quién, de Dios. ¿Se entendió? Como dice Ángel, profe, el hombre siempre que quiere trascender, quiere ir más allá, profe, de los datos de la experiencia. ¿Es posible la metafísica como ciencia? Kant, jovencitos, te va a responder todas estas ¿qué? Preguntas. Ahora,
Hablemos de los enunciados, como te dije, ¿no? Profe, hay enunciados científicos y ¿qué enunciados, profe, son científicos y qué enunciados no lo son? Porque la gente cree, profe, lo mío es un conocimiento científico, dice todavía. Habla que las antenas 5G dan cáncer, o perdón, dan cáncer, que dan COVID, y él cree que es científico lo que dicen. Que el hipoclorito, creo, ¿no? de sodio, creo, la gente cree que, profe, sí cura el COVID, dice. ¿Y qué es científico, profe? Ahorita la ciencia cree más a los chamanes, cree más a la gente, ¿no? al tumulto, a la muchedumbre, que a los científicos, ¿no? La gente ya no le cree a los científicos. Estamos en una época, jovencitos, ¿no? Ahorita dióxido de cloro, gracias de Kenny, ¿no? ¿no? Kenny. La gente cree más en lo que dicen, no, no, eso me ha dicho tal persona, ¿no? Dime, ¿él es médico, es científico? No, pero a todos le ha funcionado, a mi vecino a todos le ha funcionado, por lo tanto, es cierto, ¿no? Uno lo mira y dice, pero los científicos, ¿a quién va a creer en los científicos? Dice, o sea, uno dice, oye, ¿en qué época estamos que la gente, ¿no? Ya no cree en los científicos, ¿no? Bueno, también, ¿no? También no hay que creerle a todos los científicos, es cierto, pero no podemos dudar de todos ellos y ya, que no creas en los científicos te puedo atracar, ¿no? Pero que creas a alguien que no es científico, ese es grave, ya, ¿no? Ya, ese es grave, ¿no? Si a la especialista no le crees, ¿cómo diablos le puedes creer al que no es especialista, ¿no? Por lógica nomás. Pero bueno, vamos a ver ¿no? los juicios que serían enunciados. Dice, un juicio es un enunciado objetivo de algo y relaciona dos conceptos. Ejemplo, te dice ahí, jovencitos, ¿sí o no? La manzana, ¿verdad? ¿Sí o no, profe? Es dulce. Ahí está, ¿no? La manzana es dulce. Profe, ¿qué nos dice de la manzana que es dulce? Te pregunto yo, ¿es conocimiento científico o conocimiento empírico? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? El decir que la manzana es dulce, es un conocimiento científico. ¿Tú crees que necesitas un científico, un Newton, un Einstein, un Lavoisier, un von Humboldt para darte cuenta de esto? No, es un conocimiento empírico. Eso no es científico, ¿se entendió? Y si no es científico, no es universal y no es que necesario. Porque hay manzanas que no son dulces, que son agrias. Hay manzanas que de repente, jovencitos o no, son insípidas. Por eso que eso no puede ser un conocimiento científico. Para que algo sea un enunciado científico, tiene que ser universal y necesario, porque la ciencia, para que algo sea científico, tiene que ser universal y necesario. Universal que es válido para todos. ¿Se entendió? Universal vale para todos. Y necesario es que tiene que ser así y no puede ser de otra manera. Por eso que cuando dice un ejemplo, la manzana es dulce, eso es un conocimiento, profe, que empírico, que no es científico, que cualquiera se puede dar cuenta. Es más, tú lo puedes sentir que dulce, otros no, para mí no está tan dulce, para mí está un poco insípido. Por eso, ejemplo, el gato es un ser vivo. ¿Qué tipo de enunciado será, profe? ¿Qué te dice por aquí? ¿No? Mira lo que dice. El gato es un mamífero. ¿Será científico? El gato es un felino. El gato, profe, está vivo. El gato es negro, profe. Y el gato es gordo. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. ¿Dónde está la diferencia, profe? Que por lógica, sabemos nosotros que un gato es un ser vivo, ¿sí o no? Tan solo mencionar la palabra gato, sabes que es un animal, ¿no? Sabes que es un animal. Y como animal que es, jovencitos, ¿verdad? Si no sabemos que un gato, profe, por lógica es un ser vivo. ¿Se entendió o no? Pero ahora, decir que el gato está vivo, te pregunto yo, todo gato sabemos que es un ser vivo. Pero te pregunto, que el gato está vivo, ¿eso es ese siempre? O puede ser que sí, o puede ser que no. Si te das cuenta aquí, jovencitos, que el gato, ¿no? Es un ser vivo, este es el sujeto, gato es el sujeto, y es un ser vivo, es el predicado. El predicado ya está incluido, ¿dónde? ¿En el sujeto, sí o no? Tan solo decir gato, por lógica, profe, es un ser vivo, es un mamífero, es un felino. Pero ahora, decir que el gato está vivo, también puede que el gato está muerto. ¿Qué significa, profe? Que si el gato digo que está vivo, ¿qué significa esto, jovencitos? Significa que dándote que son una nueva información sobre el sujeto. Pero acá el predicado, tú sabes ya el lenguaje más que yo, el predicado no está incluido, profe, que en el sujeto. Acá sí, decir gato, profe, ser vivo, mamífero, felino. ¿El gato es negro? ¿Todo gato necesariamente es negro? No. ¿Te das cuenta? Profe, dando una información. O sea, el predicado no está dentro del sujeto. Ahorita te voy a decir eso. Profe, el gato está gordo. No todo gato que es gordo. Estos dos enunciados, ninguno de los dos son científicos. ¿Se entendió? Ninguno de los dos. El de acá son los juicios, te dice Kant, son juicios empíricos, que para saber si el gato está vivo o está muerto, tienes que observarlo. Si sabes qué color es, también tienes que observarlo, basarte en la experiencia. Profe, y decir que el gato es gordo, también de la misma manera.
Pero, profe, si alguien dice, oye, un gato, bueno, un gato, profe, es un felino, etc. Acá simplemente aquí usas la razón. Acá esto es producto de la razón, para decir esto es producto de la experiencia. Acá te lo voy a decir. Sujeto, predicado. El predicado se deduce, profe, ¿qué? Del sujeto, ¿sí o no? Profe, el predicado se deduce del sujeto, está incluido dentro de él. Te dice, no agregan nueva información, ¿sí o no? Profe, gato, ser vivo. Profe, felino, profe, mamífero. No agrega nada. Eso se llama un juicio que analítico, que si tú analizas, jovencitos, ¿verdad? En la palabra que, ¿no? En la palabra gato ya está incluido, que es un mamífero, que es un felino, que es un ser vivo. No necesitas tú qué cosa, sino observar un gato para saber, profe, que es un ser vivo, que es un mamífero, que es un ¿qué? Felino. No se necesita de quién, de los sentidos. Acá, para saber si el gato es negro, es necesario que los sentidos, ¿verdad? ¿Sí o no? Profe, aquí el sujeto, acá el predicado, profe, ¿sí o no? Da nueva que información del sujeto. El predicado añade, ¿sí o no? Profe, ¿no? El predicado se añade, profe, del sujeto. Agrega nueva que información, que lo dice arriba. Juicios sintéticos, amplificado. Acá decir que el gato es un ser vivo es universal y necesario, pero no da nueva información sobre el gato. Profe, aquí, ¿qué te dicen? Te da nueva información, pero no es universal y necesario. Ninguno de los dos son enunciados científicos. Por si acaso, ninguno de los dos son un enunciado científico. ¿Qué sería, profe, un enunciado científico? A esto le llama, a los juicios analíticos, le llama juicios a priori. Profe, y a los juicios sintéticos, ya sabes, a posteriori. Se fundamentan en la razón, te dice. Se fundamentan en la razón. Poseen validez universal. Y los juicios, profe, a posteriori, que es después de la experiencia, se fundamenta en la experiencia, pero poseen, ¿no? Validez particular. No todos los gatos son negros, no todos los gatos ¿qué? Son gordos, y el gato puede estar ¿qué? Vivo o qué, o muerto. Pero ahora, dice Kant, yo propongo la unión de estos dos juicios. Considera parte de los juicios sintéticos a priori. Estos juicios sintéticos a priori, como te dice acá, ¿no? Juicios sintéticos a priori, sintéticos porque se basan en la experiencia, ya ¿no? Profe, sintéticos a posteriori, es porque de una u otra manera, jovencitos, esto que se basa en la experiencia, luego ¿qué hago? Luego voy a usar ¿qué? La razón. De aquí vienen los juicios sintéticos a priori. Por acá te dice, existe un tercer, te dice, un tercer tipo de juicios, los juicios sintéticos a priori. Sintéticos porque se basa en la experiencia. ¿Y qué es eso ahí? La razón. Y son estos los que hacen posible que la ciencia. Ejemplo, decir de repente, este ejemplo, no he puesto un ejemplo acá, decir que todos los metales se dilatan en el calor. La palabra metal, dilata en el calor. Profe, la palabra dilatarse no está dentro de qué? Del sujeto, da una nueva ¿qué? Información. Y esta nueva información, también, profe, ¿qué? Es universal y es que necesaria. Eso lo hace para Kant científico. Ese es un enunciado científico para Kant. Acá, ¿qué son los juicios sintéticos a priori? Ahí está. Los juicios sintéticos a priori, que son científicos, acuérdate, lo que hemos visto, todo tipo de juicios, ¿no? Lo va a retroceder. Juicio analítico, que son los juicios a priori. Juicio sintético, que es a posteriori. ¿Qué hace para que surjan los juicios que científicos? Unen los dos. Los que se basan en la experiencia y los que usan ¿quién? La razón. Y al unir los dos, lo empírico con lo racional, surgen los juicios sintéticos, jovencitos, a priori. ¿Qué son? Los juicios sintéticos a priori son juicios por su carácter sintético, aumentan nuestro conocimiento de las cosas, la ciencia, pero por su carácter a priori son universales y son necesarios. Ejemplos de juicios sintéticos a priori. Profe 5, profe más 7, profe que es 12. En la aritmética, dice, es algo científico. La geometría, la línea, profe, ¿no? Es una distancia, ¿no? Es la distancia más corta entre ¿qué? Entre dos puntos. Esto lo puedes demostrar tú, ¿o no? Científicamente. En la física, todo efecto que tiene una causa. Si algo pasa, es porque tiene que su causa. La metafísica, el hombre posee un alma, profe, inmortal. Ahora, ¿cómo es posible, dice, decir esto que el hombre posee alma inmortal? Ahí lo que Kant, jovencitos, va a criticar. ¿Cómo es posible la ciencia? Si hay juicios sintéticos a priori que dice que son científicos, ¿cómo es posible? Según Kant, la ciencia es posible gracias a los juicios sintéticos a priori. La ciencia progresa, dice él, ¿sí o no? Y es universal. La ciencia emite juicios sintéticos, ¿verdad? A priori. ¿Qué significa?
Progresa sintético que añade nueva información sobre qué, sobre el mundo. Ojo, mundo, yo creo que aclarar eso. Cuando Kant habla de mundo en su libro, mundo se refiere a lo que está en la cabeza del hombre, en su cultura, no a la realidad. No confundas esto, ¿ah? No confundas realidad con mundo. ¿Se entendió? Eso no quiero que confundas. Tu mundo, el mundo humano, nuestro mundo, en nuestro mundo todos vemos que la pared es blanca. Todos vemos que nuestra camisa, que mi camisa es negra, ¿verdad? ¿Sí o no? En el mundo humano. Profe, que en la noche está oscuro, profe, y que hace frío. Ese es en el mundo humano. Porque, dime, ¿todas las especies ven el mundo como nosotros lo vemos? No, sino cada especie tiene su mundo. Nunca te olvides esto. Nosotros no vemos la realidad. En nuestra cabeza, que compartimos el mismo que, compartimos el mundo, el mismo mundo. ¿Se entendió? Eso luego lo voy a explicar. Por eso no quiero que confundas mundo con realidad. Por eso que dicen por ahí algunos, ¿no? Cada persona tiene su propio mundo, ¿no? Que no lo podrás entender. ¿Qué significa su propio mundo? Cada cabecita que es un mundo, te dicen. Pero para acá todos compartimos culturalmente el mismo mundo. A ver, los juicios sintéticos añaden nueva información, ¿verdad o no? Y acá los universales son válidos para todos, te dice. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Y acá Kant, jovencitos, comienza a problematizar. ¿Cómo son, profe, posibles los juicios sintéticos a priori? Acá te dice Kant algo interesante. ¿Qué te dice, profe? Los juicios sintéticos a priori son posibles porque el conocimiento humano es una síntesis entre lo que aportan los sentidos, las impresiones, que sería pues, ¿no?, lo a posteriori, y lo que aporta la razón, que sería lo a priori. Luego te voy a explicar qué significa esto. Ahí está el hombre, jovencitos, la experiencia. La experiencia nos da datos empíricos, pero no son científicos. Profe, están las impresiones sensibles, ¿no? Dice, tenemos una experiencia y comenzamos a ¿qué? A tener sensaciones e impresiones. Comienzan a surgir ideas. La experiencia es la materia del conocimiento. Ejemplo, tú, profe, que la manzana, profe, es dulce, suave, profe, una agradable fragancia y color rojo, ya. Esa es la materia del conocimiento. Esos datos, ¿quién te lo da? Te da los sentidos, la experiencia. Pero luego, ¿qué viene? ¿La razón, sí o no? ¿Y qué hace, profe? La razón. La razón a ese caos de qué? De sensaciones, impresiones. ¿Qué va a hacer, jovencitos? Lo va a ordenar. Profe, ¿qué dice? La razón no posee categorías o conceptos puros en el entendimiento. Dice, para acá, jovencitos, no tenemos nosotros una estructura mental, para acá tenemos una estructura mental que nos permite ordenar el mundo. Porque un alumno me dijo en una pregunta eso, ¿no? Profe, si nosotros dice que captamos lo caótico y luego lo ordenamos, ¿por qué lo ordenamos? ¿Por qué no vemos el mundo de esta manera? ¿Por qué cada persona no tiene su propio mundo en su cerebro? ¿Por qué cada persona no ordena su mundo a su manera? ¿Por qué todos compartimos las mismas ideas? ¿Sabes por qué te dice Kant esto? Porque dice que todos los seres humanos o la especie humana ya nace con una estructura mental en el cerebro que le permite ver lo mismo. Si te das cuenta, el perro tiene su propia, ¿qué? Su propia estructura, ¿sí o no? Y el perro ve el mundo de diferente manera que lo ve ¿qué? El ser humano. Un pez ve el mundo diferente como ve quién, el hombre. El hombre dice, según Kant, que ya nacemos con leyes a priori en la conciencia, en el cerebro, que nos permite ordenar el mundo. O sea, todos compartimos las mismas leyes a priori en la mente. Dice que nuestra mente ya tiene una estructura mental. Es como un rompecabezas, como la tabla, sin piezas. ¿Y qué hago, profe? Los sentidos, profe, ¿qué hacen? Nos da las piezas y nuestro cerebro comienza a ordenarlo en su lugar. Y así ordenamos nuestro mundo, según Kant. Ya nacemos con las que él llama categorías a priori, conceptos puros del entendimiento. Y profe, ¿qué le da? A lo caótico, al caos de sensaciones, ¿qué le da? Le da la forma. Esos jovencitos te dice Kant. Y dice que al tener sensaciones e impresiones, ¿verdad o no? Profe, tenemos formas puras de sensibilidad. Ahí están las formas a priori. Dice que el ser humano tiene sensaciones, profe, ahí está tu experiencia, y viene la razón, los ordena. Y ahí surge la ciencia, con sus leyes a priori. Ahí está. A ver, existen nociones previas en toda experiencia, profe, a nuestra, te dice por aquí. A ver, existen nociones previas a toda experiencia en nuestra mente, debe ser. Por eso, como te dije, ¿no? Para Kant, el hombre ya tiene que, en su cerebro ya tiene ideas, o perdón, no son ideas, son leyes que nos permiten ordenar el mundo. Ejemplo, de repente hay algunos que dirán ahorita, ¿verdad? Sino, profe, ¿cómo que el mundo no tiene orden? Solamente nosotros ordenamos el mundo. A ver, para que se entienda mejor te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Porque siento que sin ejemplos no se va a entender esto. A ver, les pregunto yo, imaginemos, alucinemos esto.
que salimos fuera de la Tierra, ¿está bien o no? Salimos todos fuera de la Tierra. Hay una nave espacial y salimos fuera de la Tierra, del planeta Tierra. Ahora viene mi pregunta, ¿sí o no? Cuando salimos de la Tierra, te pregunto yo, ¿cómo vemos a la Tierrita? ¿La ves redonda o la ves plana? ¿Qué dices tú? Imaginemos, alucinemos. Lo que supuestamente no vamos a ver cuando salimos fuera de la Tierra. ¿Cómo la vemos? ¿Redonda o plana? Cuando salimos fuera de la Tierra. Todos, ¿sí o no? Salimos fuera. Todos a la Tierra lo vamos a ver redondo. ¿Sí o no? Todos. Profe, achatado, profe, en sus polos, profe, ¿sí o no? Profe, y ancho, profe, en el Ecuador. Ahora te pregunto yo, ¿qué dices tú? Realmente, cuando salimos fuera de la Tierra y en la Tierra la vemos redonda, te pregunto yo, ¿realmente la Tierra es redonda? ¿Será redonda? ¿Lo que vemos es real? ¿Tú qué dices? Aunque tú no creas, jovencitos, cuando salimos fuera de la Tierra, todo lo vamos a ver a la Tierra redonda, pero ya están demostrando los científicos que la Tierra es una roca amorfa. Se puede decir que es como una papa guairo. Pero, profe, yo la veo redonda, sí, porque tú no ves la realidad. Nosotros no vemos lo real. ¿Qué vemos nosotros? Lo aparente. Cuando tú ves que la Tierra es redondita, ¿sí o no, profe? Yo cuando salgo veo redonda, es porque sí aparece en la conciencia humana. Como dice Ángel, es una percepción. Nuestro cerebro dice que hay leyes a priori en el cerebro, en la conciencia, que nos permite ordenarlo y ponerlo redondito. Y ahora pregúntate, ¿sí o no? ¿Qué nos dice el profe? Cuando sales fuera de la Tierra y ves redondito, eso está en tu cabeza porque lo redondo no está allá. Y si no me crees, pregúntate, ¿dónde están los Andes? ¿Dónde están los Alpes? ¿Dónde están las fosas marinas? ¿Dónde está jovencitos, el relieve, verdad, de la Tierra? Profe, yo lo veo redondito, sí, pero así no es la Tierra. La Tierra es una roca amorfa, pero es el cerebro que lo ordena y lo pone redondito. Dice que tenemos unas leyes mentales que nos permite ordenar el mundo de esa manera. Ahora, cuando salimos de la Tierra, tú no ves el norte, tú no ves el sur, tú no ves el este, el oeste. ¿Cómo, jovencitos? Pregúntate, ¿sí o no? ¿Cómo algo redondo, una pelota puede tener norte, sur, este y oeste? Es absurdo. Hasta ahí, la experiencia te da ¿qué cosa? La experiencia te da lo redondo. Es un dato empírico, pero eso no es científico. Ahora, luego, ¿qué hace el científico? Los geógrafos. Ahora van a usar la razón, ¿sí o no? A esos datos que te da la razón, los sentidos, ¿qué hace? Lo ordeno. ¿Qué hace el científico? No, tu profe de geografía, arriba le pone norte, abajo le pone sur, profe al otro le pone este y oeste, le pone su línea ecuatorial, sus trópicos, Leo, Capricornio, Aries, lo que tú quieras, y sus meridianos. Y te pregunto, hijo, dime dónde está el Perú. Profe, está cerca de la línea ecuatorial, ¿verdad o no? Profe, en la parte sur. Te pregunto yo, ¿existe el norte, el sur, el este, el oeste? ¿Existe la línea ecuatorial? ¿Existen los trópicos? ¿O simplemente son producto de la razón humana? Te pregunto yo, a todos ustedes, ¿existen estos? ¿Tu profe de geografía cómo le llama? ¿Cómo le llama tu profe de geografía, perdón, a esas líneas? ¿Cómo le llama? Norte, sur. Líneas imaginarias. Eso está en tu mente y Kant te lo dice. La ciencia simplemente, profe, ¿qué es? La ciencia, jóvenes, es una construcción mental. No existe el norte, el sur, el este, el oeste, no existe la línea ecuatorial. Eso no existe. Tu profe lo llama líneas imaginarias. Y ahí Kant tiene razón. Dice, el mundo no tiene orden. Es el cerebro que ordena el mundo. ¿Qué ha hecho la experiencia? ¿Le da que la Tierra redonda o no? ¿Y qué hace la razón? Lo ordena. Y a la razón, a ordenarla, origina el conocimiento científico. Nadie ha visto norte, sur. Es más, profe, para los incas y para China, nosotros éramos ¿qué? Nosotros somos el norte. Y los de arriba, profe, que están en la actualidad, Europa y Estados Unidos, ellos serían el sur. Entonces, pregúntate si o no, ¿todas las teorías científicas realmente describen la realidad o simplemente son construcciones mentales, construcciones culturales? Esa es la pregunta que tendría que hacerte. La ciencia que nos meten en el cerebro, dime, ¿será de la realidad? ¿Así es el mundo real? ¿O simplemente es una construcción teórica del hombre? Para Kant, jovencitos, el conocimiento científico es una construcción mental de los datos caóticos que le da quien o le entrega los sentidos. Como dice Kant, el mundo no tiene orden, es el hombre que le da orden al mundo. Ángel me habla de la gravedad, profe. Para Kant, ¿qué sería? Es algo mental, porque te preguntaría, Ángel, ¿tú has visto la gravedad? La gravedad para Newton era la atracción de los cuerpos. La gravedad para Einstein es la curvatura del espacio. Hay otra teoría de las cuerdas que la gravedad es otra cosa. Pregúntate, tu teoría sobre la gravedad, Newton, Einstein y de la teoría de las cuerdas, ¿eso es real o es una construcción teórica? Las leyes. Esa es la pregunta que te haría Kant.
Para Kant, todas tus teorías del átomo o preguntas de tu teoría sobre la historia, ¿tú crees que la historia realmente es así? ¿O tú crees que es un orden según la conveniencia de alguien? Eso es lo que te preguntaría tu profe, ¿no? Tu profe, ¿no? O tu profe de filosofía o Kant te preguntaría eso, ¿sí o no? Pregúntate, ¿ese orden, sí o no, histórico, realmente se dio así? ¿O es alguien que recibió los datos y lo ordenó a su manera, según lo que les conviene? ¿Qué dicen ustedes? La teoría de cómo es un átomo. ¿El átomo es así? ¿Tu profe ha visto un átomo o es un modelo que se crea el hombre? De los datos empíricos, ¿construimos qué? Modelos, construimos el conocimiento. Esto, jovitos, te lo dice ¿quién? Te lo dice Kant. El hombre antes de mí pensaba que todo lo que le decía el científico, por eso que son dogmáticos, pensaban que así era el mundo. Pero el mundo no es así. ¿Qué hace el hombre, profe? Los datos que te da la experiencia, ¿qué hago yo? Los ordeno. Por eso Kant dice, antes de mí el mundo, la gente pensaba que el mundo tenía orden. No, el mundo no tiene orden. Nosotros ordenamos el mundo. Pero ojo, no ordenamos la realidad. ¿Qué ordenamos? Empieza con A. Vamos, ¿qué ordenamos, jovencitos? Ordenamos la apariencia. ¿Se entendió? Tú no ordenas la realidad, porque la realidad es incognoscible. Hay algo, pues ahí viene de lo escéptico y lo dogmático, ¿o no? Dice los dogmáticos, se conoce todo. El escéptico no se conoce nada. Dice Kant, hay algo que podemos conocer, que es la apariencia. Y hay algo que no podemos conocer, que sería ¿qué? La realidad. Existen nociones previas a toda experiencia en nuestra mente. O sea, nuestro cerebro ya tiene leyes a priori que permiten ordenar el mundo. Kant rechazó las ideas innatas porque no las hacemos con ideas, ¿no? De Descartes, y también la tabula rasa. Él los une a los dos. ¿Qué significa? Kant sostiene que la experiencia, ¿no? Sostiene la experiencia de condiciones a priori que hacen posible el conocimiento humano. Para Kant, el tiempo y el espacio no está fuera. El tiempo y el espacio está en el cerebro. Le paso a la voz. Eso es Kant. Dice, hay leyes a priori que me permiten ordenar el mundo. El cerebro ordena el mundo, jovencitos. Tú sales a la calle y ves profe blanco, negro, azul, fosforescente, amarillo, anaranjado. Los colores no están afuera. Es el cerebro con sus leyes que ordena, jovencitos, que lo empírico. Esto dice Kant. O perdón, esas formas. Y categorías son leyes, ¿no? La clásica, la cantidad, la relación, cualidad y modalidad. Y por último dice, viene luego la razón. Dice, cuando unes la sensibilidad y el entendimiento, surge la ciencia. Pero ojo, no de la realidad, sino de lo aparente. Pero dice que el hombre no se quiere quedar ahí, ¿sí o no? Sino el hombre quiere ir más allá. La razón, ideas, Dios, alma, mundo. Profe, dialéctica trascendental. Profe, cómo surgió el mundo, cómo es Dios y el alma. Sobre eso, que dice Kant, no podemos decir nada. Es por eso, eso sería que lo metafísico. Dios, alma, mundo, de eso no se puede afirmar nada. O sustancia también, por si acaso, ¿sí? Sustancia. A eso le llaman, en la actualidad, el giro copernicano. Por eso, cuando ustedes, jovencitos, el problema de los seres humanos, ¿te acuerdas que antes de llegar acá a la academia, cuánta gente pensaba que existía la oscuridad y pensaba que la oscuridad existe? Además, dice, profe, ¿qué existe, joven? Te pregunto, ¿sí o no? Y me dice, profe, ¿sabes qué existe? Todo lo que vemos, dice. Oye, pero tú ves la oscuridad, hijo, y la oscuridad no existe. Tú ves que la Tierra está quieta, está plana, y el Sol girando alrededor de ella. Eso no es real. ¿No te das cuenta que tú lo que ves no es real? Profe, lo que sentimos, profe, hijo, lo que sientes que es frío, y el frío que no existe, es mental. ¿No te das cuenta que tú todo lo que hablas no es la realidad? Simplemente, jovencitos, es que lo que aparece en la conciencia, y Kant, ¿no? En otras palabras, le llama ¿qué? La apariencia. Tú no ves la realidad, tú ves la apariencia. Sobre la apariencia ¿no? Que los sentidos nos dan los datos, ordenamos el mundo. Y la gente tiene un problema con eso. A ver, dile a tu viejo, ¿sí o no? Viejo, de repente la Tierra no gira alrededor del Sol. Es una teoría, es una construcción mental. Si nadie lo ha visto. Viejo, ¿tú has visto que la Tierra gira el Sol? No, pero lo dicen los profesores. ¿Y le crees a los profesores? Antes de Kant, sujeto era pasivo. La realidad, que sería el nómeno, la realidad que es el nómeno, el objeto, esta es la realidad, a la realidad le pones esa palabra nómeno, que es lo real, es el objeto, jovencitos. Entonces nos dice antes de Kant, ¿no? La realidad era el objeto de estudio, sensaciones, la realidad nos permite tener sensaciones y, ¿no? Tiene la materia y la forma, el reflejo del objeto, ¿no? Profe, acá en la mente se nos refleja el objeto. Sujeto pasivo, como te dije.
¿Por qué? Porque recibe nomás. Nuestra mente pasiva solo refleja el objeto tal como es. Dice, conocemos solo las propiedades que el objeto, mediante las sensaciones, determina en nuestra mente, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso. Pero acá viene algo interesante. Pues se me fue. Está. Pero, ¿qué dice Kant? En Kant está el sujeto, ahí está lo que dice Kant. Ahí está la realidad. A la realidad le dice el nómeno. Realidad significa nómeno para él. ¿Sí? Profe, ¿y ahora qué viene? Sujeto recibe, ¿verdad? ¿Sí o no? Receptivo. Ahora, ahí está en su mente. Profe, la realidad afecta a nuestras sensaciones. Porque a Kant le preguntan, ya Kant, si no se puede conocer la realidad, no conocemos lo real, entonces, ¿cómo sabemos que existe? Y dice Kant, porque lo que está afuera, afecta a qué? Afecta a nuestros sentidos. Si no existiría nada, no sentiríamos frío, calor, ¿verdad sí o no? No veríamos oscuridad o colores, olores. Algo debe estar afuera, que le llaman la realidad, pero eso es incognoscible, dice. Dice que la realidad, el nómeno, recibe ¿qué? Decimos, ¿no? Gracias a la realidad tenemos sensaciones e impresiones. Ahí está la materia, dice, ese es el objeto de estudio. Y acá dice algo interesante, el sujeto es activo, porque el sujeto no solamente que recepciona los datos, sino que los ordena. Y por eso que la mente, a priori, ¿no? De lo a priori determina que el objeto. Nuestra mente activa ordena al objeto del conocimiento, al conocerlo. El mundo no tiene orden. Ejemplo, la Tierra, ¿lo es caótico, sí o no? Profe, ¿y qué va a pasar? Sencillo. ¿Qué hace el hombre? Lo ordena. ¿Te acuerdas? Tú pensabas antes de entrar a la clase de filosofía, tú pensabas que en la Tierra había norte, sur, este, oeste, línea ecuatorial, profe, los meridianos, profe, ¿no? Las coordenadas, los trópicos, todo eso es una construcción mental de la razón. Eso es de lo aparente. Lo que estás hablando no es real. Dice, conocemos las propiedades del objeto recibidas mediante las sensaciones, pero organizadas y ordenadas, ¿por quién? Por nuestra mente. Eso te dice Kant. Existe, dice, un mundo extra, ¿no? Extramental, distinto al mundo percibido. O sea, ese es lo que percibimos, pero hay otro mundo, dice. Ahí está la niña, ahí está el nómeno, que es la realidad. Mundo te dice extramental. Le llama la cosa en sí. Suponemos que existe, dice Kant. ¿Sí o no? Suponemos que causa nuestras impresiones. Inicia proceso receptivo. O sea, la realidad nos permite tener, ¿qué? Impresiones. Recibimos impresiones caóticas, como te dije. Pero ocurre algo interesante, ¿sí o no? Profe, ¿qué va a pasar? Sencillo. La mente ya tiene leyes, es como como un software, ¿verdad? No sé si ustedes saben que es un software, que le das datos y ¿qué hace el software? ¿Solito qué? ¿Lo ordenas? ¿Sí o no? Igualito, jovencitos. Algo parecido, dice que es el cerebro humano. Profe, tiempo y espacio, casualidad, están las leyes a priori. Las impresiones son ordenadas por la mente con lo a priori. La mente tiene esa capacidad. Ahí está la manzanita. Profe, el mundo percibido. No, lo que es para nosotros. Nosotros a la manzana lo sentimos dulce. Hay otras especies como lo sentirán. Nosotros la vemos roja. Otras especies como lo verán. ¿Sí o no? Ahí está. El objeto es el objeto producto de la percepción. Profe, impresiones ordenadas por lo a priori. Y es cognoscible. O sea, lo que está en la mente es lo que podemos conocer. ¿Qué te dice? El nómeno no se capta mediante la percepción, pero existe. El nómeno sería la realidad. Mientras que a la manzana, lo que aparece en la mente, la apariencia, él le llama, jovencitos, fenómeno. Ahí divide. Para Kant conocemos los fenómenos, por eso que en la actualidad dicen, está ocurriendo un fenómeno natural, un fenómeno social. ¿Qué significa? Que no es profe lo real, sino lo que el hombre comienza a reflexionarlo y a ordenarlo a su mundo. Esa es la propuesta, jovencitos, de este filósofo Kant, en su teoría del conocimiento. Ahí está la pregunta. El idealismo kantiano sostiene que no podemos conocer el mundo tal como es. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos conocer el mundo tal como es? ¿Qué dices tú, jovencitos? ¿Qué marcarías? Habla. El idealismo sostiene que no podemos conocer el mundo tal como es. ¿Por qué? Hable. Dado, profe. Nuestra mente contiene condiciones a priori que publicitan que su experiencia. Ahí está. Preguntas, jovencitos, 2008. 2012. La filosofía kantiana, ¿verdad sí o no? Se caracteriza sobre todo porque habla. ¿Qué sería hacer posible que la metafísica realizar una crítica a quién? A la razón, ¿verdad sí o no? Ahora,
Hasta ahí es su nociología. Eso tú lo tienes ya ¿no? En tu aula virtual. Ahora, pero Kant, jovencitos, también va a hablar de algo más interesante. Profe, ¿qué dice? Ahora, ¿cómo actuamos en la vida? Dice. Una vez que decimos cómo conocemos el mundo, ¿verdad sí o no? Ahora, profe, ¿cómo actuamos? ¿Qué es lo que debo de hacer? Entonces, para Kant, jovencitos, para hablar de Kant, acá vamos a definir al hombre primero. Para Kant, y como es un ilustrado, te lo dije, para Kant el hombre es un ser racional y libre. Y la libertad y la racionalidad, profe, que nos permite atrevernos a pensar por nosotros mismos. Y que dice Kant, toda acción que tenemos que cumplir, toda acción, te dice, ¿sí o no?, se basa en nuestra libertad y en el uso de la razón. La razón para Kant nos tiene que dictar nuestras leyes. ¿Y qué hace, profe, quién? La libertad nos permite hacerlo o no hacerlo. Profe, un ejemplo. A ver, rapidísimo con ustedes, a ver si funciona este ejemplo con ustedes. Díganme, ¿qué pasaría? Imagínate por acá tu compañero César, imaginemos César, ¿sí? Imaginemos que a César, supongamos que César un día, ¿no? Postula a San Marcos de manera virtual y, jovencitos, no ingresa. No le echa la culpa al internet, le echa la culpa a la señal, a todo, menos él. No, menos que él no estudió, ¿no? Y ahí entonces César atrasado. César postuló, no ingresó César. César, imagínate, eres tu flaca, y en ese momento César dice, no ingresó a la universidad, ese día viene tu flaca a visitarte, le llega el COVID para ver cómo te ha ido, y se entera que no has ingresado. ¿Qué hace tu flaca, la flaca de César? Le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, creo que tienes que estudiar, lo siento. Imagínate, César no ingresó a la universidad, y su flaca le termina ese mismo día. César agarra y dice, bueno, me ha ido mal hoy día, mejor me voy a pasear. Imagínense, César agarra, toma su carro y se va al centro de Lima y se va a caminar por la orilla del río Rímac, alucinemos. Y en ese momento, imagínate, César, que estás caminando por el río Rímac, ¿sí o no? Y no peligra tu vida, y ves que una niña de 5 añitos, el río se la está llevando. Y justamente donde tú estás parado, esa niñita se agarra de una rama y te pide a gritos ayuda. Te pregunto yo, César, ¿le ayudas o no le ayudas a esa niña? ¿Qué harían ustedes, jóvenes? ¿Le ayudarían o no? 5 añitos. Y tú la puedes ayudar sin que peligre tu vida. Claro que la ayudarías, ¿verdad? ¿Sí o no? Profe, todos creo que lo obvio, ¿verdad? Por lógica, todos si no peligran ayuda, profe, obvio, la ayudamos. Ahora, ¿qué pasaría? Viene tu familia y tu familia te dice, ¿sabes qué? No la salves a esa niña porque es la hija de nuestro peor enemigo. ¿La salvas o no la salvas? ¿Qué dices tú? Te dicen que es la hija de tu peor enemigo. ¿La salvas o no? Profe, sí la salvo, profe. Claro, ahora, vienen las religiones. Vienen los cristianos, los budistas, los musulmanes y te dicen, sus líderes, no la salves. ¿La salvas o no la salvas si vienen sus líderes? ¿Qué dicen ustedes? Profe, me llega, profe, los líderes religiosos, la salvo. Imagínate, baja Jehová, baja Brahma, baja Huiracocha, baja Zeus, Horus, todos los dioses, y te dicen, sí o no, no salves a la niña. ¿La salvas o no la salvas a la niña? Profe, sí la salvo. ¿Sabes qué tira acá? ¿Sabes por qué la salvas? Porque te has atrevido a pensar por ti mismo. Te llega lo que digan tus padres, lo que diga la sociedad, lo que digan las religiones, lo que digan los dioses. Profe, pero ya me di cuenta, profe, que yo la salvo, profe, ¿por qué? Porque tú sabes, jovencito, ¿no?, que es tu deber y lo haces de buena voluntad. No necesitas de ningún ser que te diga cómo tienes que vivir. Simplemente te has guiado por quién, por la razón. Por eso que para Kant lo más importante en la moral, ¿qué cosa es? La razón. La razón nos dicta nuestra moral. La razón nos dice lo que debemos de hacer. Y profe, ¿y tú cuando salvas a la niña qué? Eso es tu elección. Hacerlo o no hacerlo, nadie te lo obliga. Tú eliges hacerlo o no hacerlo. ¿Y sabes por qué la salvas, dirá Kant? Porque has cumplido tu deber. ¿Y lo has hecho de qué? De buena voluntad. Para Kant, el máximo bien del hombre es hacer algo de buena voluntad. ¿Qué significa hacer algo de buena voluntad, que es el máximo bien para Kant? Es cumplir ¿qué? Es cuando cumples tu deber simplemente por tu deber mismo. No lo haces porque te va a criticar ¿qué? O te va a castigar un Dios. No lo haces porque te va a criticar tu religión o porque te va a castigar tu padre. Simplemente lo haces porque es tu deber. Y cuando cumples algo por tu deber, lo haces de buena voluntad. En ningún momento le dices a la niña, oye, te salvo y me pagas 1.000.000, ¿eh? Oye, te ayudo, pero haces esto. No, eso es tu elección. Eso dice Kant. Por eso para Kant, ¿cómo actuamos? Y justamente está acá abajo, actuamos de qué? El bien, jovencitos, el máximo bien en la moral es actuar algo o hacer algo de buena voluntad. La buena voluntad, profe, como único, ¿sí o no?, sujeto que moral.
Profe, la buena voluntad. Dice, ni el mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? Acá dice acá, ni en el mundo, ni en general, fuera de él, es posible pensar nada que pueda ser considerado, profe, bueno, sin la restricción, excepto una buena, ¿qué? Voluntad. Cuando tú salvas a la niña, estás haciendo algo de buena voluntad. No lo haces porque te va a pagar plata, no lo haces porque te da felicidad, no lo haces porque te causa placer, no lo haces porque te vas al infierno o al cielo, simplemente porque lo haces porque es tu deber. Eso es lo máximo para Kant. Es el máximo, bien, hacer algo de buena voluntad. El fin de la razón, ¿y quién te dice que la salves? Es la razón. El fin de la razón en su uso práctico es producir una buena voluntad, no como un medio, sino buena en sí misma. Dice, el bien moral es un bien en sí mismo, intrínseco, internamente, no es de algo externo que te diga cómo tienes que vivir. Profe, es mi interior, mi conciencia la que me dice, profe, que tengo que salvarla. Intrínseco e incondicionado, que no se determina externamente como fines o consecuencias. No buscas, ¿no? De repente ser premiado por lo que vas a hacer. Una buena voluntad es buena cuando obra por el deber. Nuestras acciones pueden ser acciones contrarias al deber, no puedes salvar a la niña si quieres, acciones conforme que al deber, siguiendo nuestras inclinaciones instintivas, y acciones por el deber, respeto a la ley moral. ¿Por qué cumples con tu deber? Profe, yo puedo hacer algo que no es mi deber, como dijo por ahí César, profe, si quiero no la salvo. Es tu deber, sí, pero si quieres no cumples con tu deber, es tu libertad. Acciones conforme al deber. Ah, profe, por instinto, profe, sé que es así, intuición. Y otro dice, no, profe, porque hay un respeto a la ley. Porque hay que respetar, profe, que las leyes de la sociedad. Es por eso, jovencitos, ¿no? O lo que te dicta la razón, perdón. Acá te dice algo interesante. Dice, el deber, te dice aquí, jovencitos, es la autoexigencia, ¿sí o no? De actuar por respeto, ¿qué? A la ley moral. Simplemente por respeto lo haces. Según Kant, existe una ley moral universal que nos dicta, profe, ¿qué? La razón. Profe, la razón que hace, te dicta tu ley y es la que te gobierna. Por eso, ¿cuántas personas, si o no, profe, están estudiando y se sienten, no estudian, están con su fe celular y se sienten mal? Su conciencia estudia, ¿verdad, sí o no? Profe, la razón está actuando en ti. Autoexigencia, que es el respeto. La necesidad de mis acciones, por puro respeto a la ley práctica, es lo que constituye el deber. La condición, profe, ¿no? De una buena ¿qué? Voluntad en sí. Ahora, dice que hay tres tipos de mandatos. La razón dicta, juicios, ¿no? Por aquí te dice Kant, máximas e imperativos categóricos. Profe, no entiendo. Hay tres tipos de deberes, José, dice. La razón dicta la ley moral a través de máximas e imperativos. Máximas, profe, ¿qué es? Principios prácticos de carácter subjetivo que tú crees que son correctos, que tienen validez universal. Profe, mi máxima, ¿qué, profe? Respetar a mis padres. ¿Sí? ¿Es tuyo o no es tuyo? No, es tu elección. Dice, las máximas son principios, pero no imperativos, no son mandatos. Lo haces simplemente porque tú no te guías por tu máxima. No, yo tengo mi código, dice, no mis códigos. Dice, un ejemplo, saludar a personas mayores es una máxima, arreglar tu carro semanalmente, profe, es tu máxima. Imperativo hipotético, lo que dicen otros. Son normas imperativas, pero que te mandan ya sabes quiénes, ¿no? Los de afuera. Pero condicionadas, puesto que solo obligan a aquellas personas que quieren conseguir el fin que en ellas se propone. Ejemplo, ¿por qué estudias? Porque quieres asegurar tu futuro económico. No lo haces porque es bueno, simplemente, profe, estudio ¿por qué? Porque quiero plata, asegurar mi departamento, mi carro y vivir bien, profe. Ser profesional, ser mejor persona y tener placa algún día. Son normas condicionadas, son particulares. Ejemplo, si tomo la medicina, lo hago porque, ¿sí o no? Para curarme. No lo haces porque es tu deber, simplemente para curarte. Si cumplo con los mandamientos, con el afán de no ir ¿qué? Al infierno, ¿no? La gente que ¿no? te mete miedo, ¿no? Con la religión. En cambio, dice, estos, ¿no? Lo mejor de todos ellos es que el imperativo categórico. Son normas, jovencitos, ¿verdad? Si no son normas imperativas, mandatos, incondicionados, puesto que obligan a la voluntad en cuanto a voluntad. ¿Qué significa eso? Que tú mismo, ¿no? Te pones esa obligación interna. Provienen de la razón a priori y son universales, es decir, válida para todo que ser racional. Ejemplo, obro de tal manera que pueda querer que tu máxima se convierta ¿qué? En una ley universal. Ejemplo, que al hombre no mires como un medio, sino como un fin en sí mismo. Obra de tal manera que la voluntad pueda considerarse en sí misma mediante su máxima como legisladora universal. Obra de tal manera que trates siempre a la humanidad, tanto en tu persona de los demás, como fin, y nunca uses a la gente como medio. Lo que hacen los presidentes, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver,
Entonces, los postulados. Ahora, ¿por qué tengo que cumplir con mi deber? Le preguntamos a Kant. Y Kant dice, ¿sabes qué? Es posible que exista Dios. Es posible que exista, que sí o no, tu alma y que seas inmortal. O sea, tienes que cumplir con tu deber, ¿por qué? Porque cuando te mueras, es posible que alguien te premie. Ya, ahí Kant que mete lo religioso. ¿Se entendió usted o no? Dice, cumple con tu deber, salva a la niña. Y él te dice, no creas en las religiones, en nada. Por último dice, ya, profe, ¿y qué gano cumpliendo con mi deber? Y no, haciendo algo de buena voluntad. Tranquilo, es posible que exista Dios. Y cuando te mueras, algo mejor te puede esperar. Alguien te puede premiar. Los postulados, y no lo hagas por miedo, simplemente por tu deber, pero tranquilo, si cumples con tu deber aquí, puedes ser premiado en otro mundo. Los postulados morales son condiciones indispensables para la existencia del hecho del hecho moral. Dice, primera condición, profe, o postula la libertad del hombre. El orden moral supone el poder elegir el dominio sobre nuestros actos. O sea, tenemos que suponer que somos seres libres. Segundo, que somos inmortales, como garantía de la posibilidad de un progreso indefinido en la virtud. Y la existencia de Dios como garantía de que la virtud y felicidad han de coincidir, ¿sí o no? Finalmente, que algún día Dios te hará el bien. Antes de Kant, profe, ¿cómo era la moral? Voy a poner de frente, ¿ya? Mira, ahí está. Agrade esos nombres, por si acaso, ¿sí? Grate esos nombres. Dice, anterior a Kant, profe, lo material. Acción moral está determinada, profe, ¿por qué? Por lo material. Profe, conseguir la felicidad, mis proyectos, el placer, profe, me trae cosas buenas. Él dice, no, la moral no está determinada por ningún bien o inclinación material. Solo se sigue por el dictado de ¿quién? De tu razón. Esta es la moral material y esta es la moral formal. ¿Por qué se llama formal? Porque te lo dicta ¿quién? La razón. ¿Se entendió hasta ahí? Moral heterónoma. Del exterior te dicen tu papá, estudia, hijo, haz esto, otro. De afuera. Autónoma, es tu libertad, es tu propia conciencia que dice cómo tienes que actuar. Teleológica, porque buscas un fin, una acción moral persigue un fin, un telos, último, felicidad, salvación, máximo bienestar. Deontológica, no, simplemente lo haces porque es tu deber. Hay dos tipos de seres humanos y la que él propone es la de azulito, o de celeste, como quieras llamarlo. Profe, eso es lo que guíate por la razón, sé libre y hazlo por tu deber. Y así cumples algo de buena voluntad. Esto, jovencitos, es la propuesta de Kant. Ya que sabemos que es dado, ¿sí? Vamos a las claves. Estamos un poquito atrasados, profe, ¿por qué? Porque vamos, marca la 1. La filosofía kantiana se caracteriza sobre todo porque habla, la 1, de ASO, ¿verdad? No, realizar una crítica, una reflexión, un análisis ¿a quién? A la razón, ¿verdad? ¿Sí o no? La clave, como dicen ustedes, jovencitos, es dado, ¿verdad? ¿Sí o no? Dado, al ojo. Ha venido parecido al examen de admisión. Profe, la próxima clase podemos explicarlo mejor, más temprano. Sí, la próxima semana ya no vamos a explicar de nuevo todo, hija. Las preguntas estamos hablando, las preguntas. Claro, la 1, jovencitos, ya, la 1 ni siquiera hay, no hay nada que decir, ¿no? Ahí está su obra, Crítica a la razón pura, es su obra que viene, ¿no? Acá lo tengo, está abajo de mi laptop, la obra. A ver, la 2. Dentro del análisis ético, estamos hablando de su ética, se distingue entre teorías deontológicas que se basan en el deber y teleológicas que se basan en una finalidad. No, lo teleológico significa finalidad. Un ejemplo de ética deontológica es la que plantea quien Kant. Explique brevemente. ¿Qué significa deontológico cumplir con tu deber? Un ejemplo, cuando salvas a la niña. Otro ejemplo, si quieres te hago, cuando estás en la combi o una cúster, ve que toda la cúster está, ¿no? Toda la gente está sentada. Y tú estás atrás también sentadito, ¿verdad o no? Y ves que en ese momento sube una señora con sus 2 bolsos. Y al cobrador y al chofer le llega lo que pasa. La gente en ese momento y tú que estás atrás te quedas jato. Pero te pregunto, te pregunto, ¿puedes dormir tranquilo? Estás atrás, nadie le asiento, nadie dice nada. ¿Puedes dormir tranquilo? No, ¿verdad o no? Profe, ¿qué haces? No, te cierras los ojos y ves al fondo y dices, ¿para qué subes si está llena esta vieja, verdad o no? Pero ¿qué importa? Y alguien dice, levántate, desgraciado, tú eres chibolo, la señora tiene que su edad. En ese momento te abres tu ojo, señora, disculpa, recién me di cuenta que está ahí. Venga, por favor, siéntese. Primero, ¿te da felicidad el asiento? No te da felicidad. No, en el fondo, ¿para qué subes si está lleno? Profe, ¿te causa placer? No. ¿Te es útil? Tampoco. ¿Tienes una afinidad con eso? No. ¿Por qué, profe? Mi conciencia me dice que me levante. Porque tu conciencia te dice que cumplas con tu deber. Nada más. Y lo tienes que hacer, profe, ¿qué? De buena voluntad. Ahí, jovencitos, está, tómale foto, las propuestas de Kant. Para Kant, el máximo bien es hacer algo de buena voluntad, logrando el hombre dicho fin, cumpliendo el deber por el deber mismo, sin ninguna condición, llamándose a esta teoría deontológica.
explique brevemente la distinción entre nómeno y fenómeno. Te pregunto, ¿el nómeno qué es? ¿Es la realidad o es la apariencia? El nómeno, ¿qué dicen ustedes? ¿El nómeno es la realidad o es la apariencia? ¿El nómeno es la realidad, sí o no? Y el fenómeno, la apariencia. El nómeno es lo incognoscible, lo que nunca vamos a conocer. Y el fenómeno, que es la aparente, es lo único que podemos ¿qué? Conocer y ordenamos. Ahí está. Te dice, el representante del criticismo manifiesta que lo único que se puede conocer, ¿sí o no?, es el fenómeno, que sería la apariencia. Mientras que no podemos conocer el nómeno o la cosa en sí, siendo esta la realidad, siendo el fenómeno lo cognoscible y el nómeno lo incognoscible. Pregunta, examen de admisión, por si acaso, ¿sí? La 4. A ver, ahora sí, jovencitos, vamos a la lectura. Recordemos que para Kant tratar a alguien como un fin en sí mismo significa tratarlo como ser racional. De este modo, tenemos que preguntar, ¿qué significa tratar a alguien como un ser racional? Un ser racional es alguien que es capaz de razonar sobre una conducta y que libremente decide lo que va a hacer, sobre la base de su propia concepción de lo que es mejor. Dado que tiene estas capacidades, un ser racional es responsable de sus acciones. ¿Es el hombre, sí o no? Esto por Charles Gnome, Introducción a la Filosofía Moral. Señale los enunciados compatibles con el pensamiento de Kant. A ver, la 1. Lo que nos lleva a considerar a un ser como un fin en sí mismo, ¿es un racional, sí o no? Dígame, la 1, ¿verdadero o no? Sí. La 1, jovencitos, es verdadero. Ahí está, ¿no? La 1 es verdadero. Ahí está. Un ser racional es capaz de razonar por su conducta. La 2, todo ser racional se define como capacidad de actuar en función a los demás. ¿Un ser racional se deja guiar por los demás? Falsaza, ¿verdad o no? Esa es falsa, es libre, jovencitos. La 2 es falsa. La 3, una característica fundamental de los seres racionales es su condición autónoma o no. Verdadero, ¿verdad? Todo ser racional es un ser libre. Los seres racionales pueden ser tratados como medios de acuerdo con la situación. No. Todo ser racional, profe, tiene que ser tratado como ¿qué? Como un fin, ¿verdad o no? Ahí está. Ser racionales tratados como fines mismos y no como medios. La clave, jovencitos, que es burro, ¿verdad? Burrito. Ahí está. Burro. La 5. A ver, ¿qué dicen ustedes? La crítica a la razón pura. Ah, la 4 lo que no tomó foto, ¿no? Tomen la foto ahorita. La 5, jovencitos, de frente, sí. La crítica a la razón pura de Kant plantea que el conocimiento científico presenta en sus fundamentos los denominados juicios sintéticos a priori. Kant procura determinar las condiciones de posibilidad de dichos juicios. Para ello propone ensayar un giro copernicano en el ámbito del conocimiento, en virtud del cual el sujeto se adapta a las condiciones del objeto. No. El sujeto no es pasivo, el sujeto es activo ahí. El objeto se reduce a un simple conjunto de ideas. No, tampoco. ¿Las cosas se adecúan a las condiciones de la mente o no? Como dice Gerardo, la clave, profe, ¿qué sería? Casa, ¿verdad, sí o no? ¿Por qué, profe, casa? Dado no puede ser porque las ideas se adaptan a la estructura de la realidad, ¿no? A la estructura mental, no ante la realidad. La realidad es incognoscible. Por eso, jovencitos, ahí si nos damos cuenta, la clave es casa. Tómenle foto. Ahí está la obra. Así tu mente construye la realidad. Debe decir, construye el mundo, ¿no? Está mal esa figura que he puesto ahí. Ahora, lo otro, en la ética, ¿no?, de Kant, presentada en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, se aprecia un enfoque deontológico. Deontológico significa deber, que cuestiona las éticas teleológicas por ser empíricas y heterónomas. Empíricas porque se basan, ¿no?, en las cuestiones, ¿no?, materiales, y heterónomas porque te guías por los externos y no por ti mismo. En ese sentido, la ética kantiana es deontológica en la medida de que la uno, ¿qué sería? Determina a la acción moral en función del puro deber. La 1, verdadero. ¿Sí o no? La 1, verdadero. La 2, considera la bondad de un acto por sus consecuencias. Falsaza, ¿no? No tienes que buscar una consecuencia, hazlo por tu deber. Define el acto moral a partir de un determinado fin. Falsaza, ¿verdad? ¿Sí o no? Como dice César, la clave, jovencitos, es animal. ¿Sí? La clave, jovencitos, es animal. La 7, la 7. Mire ese textazo. Y la 7 y la 8, ¿no? ¿Cómo es posible la metafísica? Se pregunta Kant, ¿no? ¿Cómo es posible la metafísica como disposición natural
que el hombre que quiere siempre más allá? ¿Te acuerdas que eso no? Más allá de lo empírico siempre hay necesidad de responder lo mejor que puede, pero en las concretas y seguras. O bien la razón se va a conocer todo, o bien hay que ponerle sus límites. En última cuestión, se desprende que el problema universal anterior sería, con razón, la siguiente. ¿Cómo es posible la metafísica como ciencia? ¿Cómo es posible, sí o no, que haya ciencia sobre Dios, alma o sustancias? Léete lo que va a pasar en rojito, ahí está la respuesta. Ya, eso, jovencitos, se puede decir que ahí está la clave en esas preguntas. Las preguntas te van a responder, ¿no? Las rayitas están las respuestas. La 7. Según el autor, el problema planteado por la metafísica, ¿en qué consiste? Hablen. Responder categórica todas las preguntas sobre el origen del mundo. O sea, categóricamente Kant dice que hay que responderlas. Investigar cómo surgen las preguntas que la razón pura se plantea a sí misma. Resolver las dudas que ocurren en cualquier metafísica nacida de la razón pura. Dejar de considerarla como una disposición para verla como un modo científico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que propone Kant? Acabo de dar la respuesta. ¿Qué dice Kant? No hay que quedarnos con qué, con la idea solamente que natural sí o no, sino que hay que ponerle barreras, si se puede o no se puede conocer. La clave es dado, jovencitos. Dejar de conocerla como una disposición, sí o no. Disposición natural, ahí la palabra faltaba natural, profe, para verla como qué, como modo científico. Por eso que la pregunta que se hace acá, sí o no. ¿Cómo es posible la metafísica como disposición? Y mira abajo que dice, ¿cómo es posible la metafísica como ciencia? Ahí estaba la respuesta, jovencitos. ¿Sí? La clave es dinosaurio. Y para acabar y para irme, ¿no? Asumo que el profe de estar ahorita molesto o que te quedó en su hora. Dice, de acuerdo con la lectura, se infiere que la facultad de la razón pura es limitada debido principalmente a qué, jovencitos. Habla. Debido principalmente, es incapaz de asegurar la certeza del conocimiento sobre la metafísica natural, carece de capacidad para juzgar, ¿no? Si el mundo existió, ¿no? Desde toda la eternidad. Sus intentos de responder las preguntas naturales suelen ser contradictorios según la lectura, por si acaso, según la lectura. ¿Qué marcarías tú? Como dice por ahí Gerardo, la clave es casa. ¿Lo dije sí o no? Lo dije, jovencitos. Profe, la razón pura está limitada, pero también ¿qué? Debido a que, ¿qué? Contradicciones. Bueno, jovencitos, un gusto haberlos visto. Nos estamos viendo, ¿no? Nos disculpa, Cordy.